bienvenidos a Atacama, bienvenidos al Vitrali Beach. Voy a empezar dando las gracias a todos por estar acá, al comité organizador local por su apoyo estos días al recibirlos y en todos los días previos a los preparativos, en especial a René. René, levanta tu mano, por favor. Me acompañó desde que formulamos las postulaciones a fondos y durante los casi 2 años que llevamos en esto, en los pequeños y en los grandes detalles. Al comité organizador científico, por favor, levanten sus manos los que están acá, por su trabajo en la revisión de los resúmenes. Son más, no vinieron todos, pero somos más. A Casaca, que está coorganizando el taller con nosotros, y a los auspiciantes de la reunión, ANID, Casaca y el Laboratorio Franco-Chileno de Astronomía. También quiero agradecer a los conferencistas invitados, a los instructores del taller. Varios de ellos aportaron sus propios fondos para estar acá. Me gustaría particularmente agradecer a la Universidad de Atacama, en especial a la vicerrectora de Investigación y Posgrado, la doctora José María Gallardo, quien hizo posible que ustedes recibieran el material alusivo a la universidad durante su registro. Es muy importante que ustedes sepan que Atacama es una de las regiones más pobres de Chile, con indicadores de desarrollo, de educación y de calidad de vida de los más bajos de este país. Y para nosotros organizar una reunión de este calibre, de este tamaño y de este nivel, ha sido un trabajo enorme. Y pueden escuchar la emoción. Me disculpo por cualquier inconveniencia. Han sido retos enormes, porque nos propusimos hacer esta reunión porque queremos que las cosas cambien en esta región. Y por eso aceptamos el reto. Por eso pueden ver que tal vez no todas las cosas funcionen, pero espero que al menos la calidad científica de la reunión sea fantástica, porque los conozco a todos y sé que son todos muy buenos. Esta Adela tiene casi 80 participantes de 15 países y 43 instituciones. 29 profesores, 11 investigadores, 3 postdocs, 28 estudiantes graduados y 7 estudiantes de pregrado. Pueden ver aquí la distribución de los países. Todavía hay una desigualdad de género, pero estamos trabajando en eso. Tenemos 73% de masculinos y 27% femeninos. 70 contribuciones, entre las cuales tenemos 9 charlas invitadas, 18 contribuidas, 43 pósters, y en el workshop tenemos 5 instructores, 45 asistentes, de los cuales 33 son estudiantes y 12 son profesionales. Esta es la distribución en los tópicos de los trabajos que se están presentando en Adela, desde reducción astrométrica, trabajos en mecánica celeste, en dinámica galáctica, instrumentación y procesamiento, sistemas de referencia, satélites y escombros de satélites, sistema solar, dinámica estelar y escalas de tiempo. Antes de esta reunión de hoy, hubo otras 8 Adelas. Algunas webs aún siguen online. Todas las memorias están disponibles en el ADS, casi todas publicadas en la serie de conferencias de la revista mexicana de Astronomía y Astrofísica, en la cual también vamos a publicar las memorias de este evento. Y aprovecho también para agradecer a Silvia Torres Steinberg y a Cristina Allen, ambas de la UNAM, por su apoyo en este proceso. Quiero contarles una historia personal. Hace 24 años, en el año 2001, yo era una estudiante de maestría en Venezuela. Y vine con Carlos Abad. Carlos,
que era mi tutor en esa época, a la primera Adela, que fue en San Juan, Argentina, al otro lado de la cordillera. Y tengo amigos de San Juan. ¿Dónde está San Juan? Acá. Muy bien. En esa reunión yo presenté los resultados finales de mi tesis. Ahora, unos meses antes de esa primera Adela, yo había ido a una pasantía de 2 meses al grupo de mecánica espacial de la Universidad de Zaragoza para trabajar con Antonio Elipe. ¿Antonio? Estamos todos entre amigos. Y ellos me habían aceptado para hacer el doctorado. Pero entonces, en esa oportunidad, no había becas en la universidad para apoyar, para hacer el doctorado. Ahora, poco después de la Adela, Bill Van Altena, que había asistido a esa primera Adela, esa la organizaron principalmente Carlos y Bill, fueron impulsores de esa reunión. Bill me propuso postular a Yale, porque había visto el trabajo, le había gustado, y me dijo, Yale sí tiene becas. Entonces, no hice mi doctorado en Zaragoza, qué pena, Antonio, pero me fui a Yale y obtuve mi doctorado, y Bill fue mi tutor de doctorado. Entonces, con todo esto que les he contado, lo que espero es haberles convencido de que esta Adela, como las previas y ojalá las futuras, puede abrir caminos académicos, sospechados o no. El networking, que es lo que llaman ahora, ¿no? Es muy poderoso. Yo quiero agradecer también en especial a Casaca. Hace 25 años casi no escuchábamos de nuestros colegas chinos y ahora es un gusto tenerlos y poder tener lazos académicos y de investigación verdaderamente globales. Yo estoy convencida de que acá se están gestando nuevas historias y espero en un futuro escuchar cómo Adela en Atacama 2025 ayudó a crear investigadores en astrometría y sus aplicaciones en este lado del planeta. ¿Y por qué no? Que alguno de estos estudiantes que está acá hoy día en el futuro esté de este lado del micrófono. Muchas gracias. Vamos a ver el programa. Entonces vamos a comenzar con la primera charla invitada de François Collard. Entonces vamos a prepararlo para comenzar. Entonces, disculpe por mi español, es muy pobre, so voy a hablar inglés. And so I will speak about Free-Pond network. So Free-Pond network is now a huge network over the world. So it starts in France and in Europe, and now we expand in the south, especially here in Chile, where the weather is really cool and where the nice team who install now more than 10 cameras. So I will speak about the network, why we install this network, and after I will speak about special fall of meteorite in France. And first I want to make a big picture of what we are searching, because in fact most of the people think that this network is only dedicated to research for meteorite. For sure it's important to recover meteorite, but I must say that it's like the cherry on the cake, and we are in fact searching for things about interplanetary matter. So I will make this, oops. So the basic thing is to characterize interplanetary matters. So you have this, which point is laser point, this one? Okay. Whoops. Well, anyway, you know this, this sketch of the solar system. So you have the sun, the planet, and between all these planets you have
So mainly the beltway of the asteroid, and many other things, so from the comet. So interplanetary matter is a big things, from very small things to the size of micronic size to big, maybe this works. Okay. Okay, so to the dust, to big asteroid of 1,000 kilometers. So I will show you how we learn about this different object and the different technique that we use. Okay, so I start for the small things. So especially here where you have a nice sky, you can see the zodiacal light, which is all the dust in the plane of the solar system. So you see the Milky Way. So you see it's even brighter than the Milky Way. And so this is very fine dust, and it comes mainly from comets. Okay, if we go to bigger things, so we are from 1 millimeter to 1 centimeter. So this is typically all about shooting stars. So this is also cometary matter. Okay, if we go further, so from 1 centimeter to a few meters, so it is what we call bolide or fireball. So fireball, the limit, in fact, is the limit is the maximum brightness of an object what you can see. So here it's Venus. So if it's brighter than magnitude -4, it could be called a bolide. But anyway, it's from 1 centimeter to a few meters. So it's here that FRIPON is useful, because we detect only these bright things. And also these bright things are not 1 centimeter, but from few 10 centimeters to meters, it's a typical object that produces meteorites. Okay, if you go further from 50 centimeters to 20 meters, here it's something that can be observed by satellite. So this is a map which is made by a US satellite. So this satellite, in fact, was dedicated first to search for nuclear explosion, but in fact, it was most useful to detect incoming big events. So you have, for example, this one was in Chelyabinsk in 2013. So it was a 70-meter object. And you have all these things. So you see that they are all over the world, these big events. Okay. Now if we go further, from 5 meters to few hundred meters, in fact, this is a new thing that we found with object falling on a giant planet. So the first one was the comet Schumacher-Levy 9. So in 1994, so there's a comet which was broken by tidal force, and after we can observe the impact on Jupiter. So this is method-done observation, and you can see the impact of the event. And so this is quite new, because before this event, we didn't thought that this can happen very often. And in fact, now we think that this kind of event is arriving almost every year. And the funny thing is that all the other impacts, so now we know about 10 impacts on Jupiter, and they are all detected by amateurs. And so what they do is just observe Jupiter, you know, to make nice images. And now to make nice images, you just make video of the planet. So it's a very long video, and you can find sometimes this kind of event. Okay? And to finish, in fact, there is for bigger objects, so for 1 meter to more, so these are the objects that we know, mainly by telescopic observation. So you may know that in the near future, the LSST, the Vera Rubin telescope, will be in operation. And the goal, one of the goals of this telescope is to detect every object, so to have an exhaustive search of the object for objects bigger than 150 meters. And of course, we have also a few objects that have been visited by a space mission. So just to summarize, here is, on this graph, you have the size of the object here. So from 1 centimeter to
to 1 kilometers. And UR, this is the number of events per year. So what you see is that you have, for this small object, you have all this network for not for fireball, for shooting stars. And here you have, so Ryugu, it was a Japanese mission to satellite. Here the comet SL9. Here Chelyabinsk. Alma-Ata was the first ever asteroid discovered before its fall on the Earth. So it fell in Sudan. And in fact, with Fripon and Fireball network, in fact, we fill the gap here. So the gap from 1 centimeter to a few meters. So it's the real goal, in fact, is to study this interplanetary matter between 1 centimeter and 1 meters. Okay. Up. So here is the beginning of the network. So now we have about 250 stations deployed. We are 10 countries. So it was mainly, it started in France, and after we start collaboration with many countries in Europe. So in some areas it was very efficient, for example in Italy, in UK also, Germany and Romania. And after we do the same with other locations, so in Canada, and in Chile here. And in fact, Sébastien Bouquillon will speak more about the network in Chile. Okay. Just to know how it works, so we have mini cameras, so the space between each station is about 100 kilometers. So the main idea is that what we observe is objects is this luminous event starting at 100 kilometers. So if we have a camera every 100 kilometers, it's enough to make good triangulation and to be able to measure, in fact, what we call the bright trajectory. And if we have sometimes we have many cameras like that, you see we have 12 cameras who detect the thing, so it's all fisheye. And in fact, all this data was sent to our server in Marseille Observatory. And here there is a pipeline who process automatically the data. So here is the detection, here is the astrometry. I will speak after about astrometry, how it works. And here, so, well, I can, yes. And here it's triangulation. So in fact, on this small here, it's like you are on the trajectory of the event, and here you have all the observatory. And of course, in fact, with the triangulation, you can compute, in fact, the location of the bright trajectory. And the accuracy is about a few 10 meters. And of course, we have also the photometry, and we compute the orbit, because we can compute backyards to have the trajectory in the space, and also we can also compute the sound field in case of a meteorite fall. And of course, we can compute the trajectory here. So, just for the astrometry, in fact, what we do is that the fact is the camera works at 30 images per second. So what we see is only magnitude 0, so it's not very sensitive, and it's not enough to make good astrometry. So for the astrometry, in fact, every 10 minutes, we make what we call a long exposure. So long exposure is just 5 seconds, but it's enough to reach a star with a magnitude for about 3 or 4. And so we have these images every 10 minutes, and in fact, we compute a global astrometrical network reference frame with 1 month's data. So what you see is just the sky is turning. So maybe you see that it's northern sky because we have a Polaris here, and we can make a quite accurate model for the astrometry. And here you have the path of a meteor or a fireball, and we can easily, in fact, change from position on the CCD
write ascension and declination. And that after that can be used for the to compute in fact the trajectory. Okay, so I want just to I want to really emphasize some things about a big event we have in France. So it was 2 years ago. So Mirka will speak about a good one also in Chile. So this one is nice because it was like for Alma Sita in Sudan. It was detected before by a telescope. So it was telescope was in Hungary. So you see, in fact, the detection of this object. And the detection was made about 12 hours, just 12 hours before the fall on the Earth. And so it is a telescope dedicated to research of near-Earth objects. So it's a Schmidt telescope, which has been refurbished with a big CMOS detector. Okay? So at that time, in fact, there's a big, effervescence. So every people want to observe. So ESA, the European Space Agency, also send things about the fact to observe. So there are observations from South Africa, from US, from Europe also. A lot of amateurs. We also, on our website in France, we ask to people to observe. We say maybe there is something falling. So at the beginning, we don't know where it was the fall. The fall was just between France and UK. And so at the beginning, we were afraid that the fall was in the sea, but it was just on the shore at the end. So this is one images. So this is taken in Paris. So this is building in Paris here. So it was very bright. Huh? So brightness is about minus 15. So this is one taken in UK. Taken in UK, so you can see. And the important thing is that it's very important to get, so of course a free-point detected and we can make some measurement with free-point camera, but in fact we use very frequently image from security camera, etc., because they are also useful to so. What was the other object? What? What was the other object to the sun? Is this Venus? I think it's the moon. Yeah, it was brighter than the moon. Okay, so here was the fall. You see, just in the shore here. And so we have also data from seismic things. So it's when you have a seismic detection, it's quite easy to detect because you know for seismic there are two types of wave, and here it's just pressure wave. So it's quite easy. And the fact is that you have like an explosion, and you can see in fact the different here, the different event. And in fact, there's a delay, and the delay is just due to the speed of the sound in the atmosphere. Okay, so this free-point detection. Okay, oops. And so here are all the data what we can use. So we have optical data to compute the trajectory, the energy. Also seismic data. So seismic data is quite difficult to use because it's very difficult to have a good idea of the energy of the event just with the seismic things. We know about fragmentation, also the dark flight. So dark flight is very important because in fact, I will speak about that after. It's when the bright event is finished, in fact, the meteorite is invisible because it's not enough warm. And so it is the dark flight to compute the solution. After we process data, so you see that there is fragmentation. So you see the tail here with many small objects. Okay. So here what we can do. So here we put all the data together, and you can see we have an idea of the accuracy of the measurement. You see that the typical things, you see this is in meters. So it's quite
it's quite accurate, but at the end, you will see that it's not easy to have a good idea of the, so here is the orbit, so a typical orbit coming from the main belt. Okay. So here is the first idea of the strong field. So I don't know if you see the size, but the typical size like is 10 kilometers about. So it's quite huge. And in fact, here are several computations of the strong field. Here is one made by a US team, this one from Czech team, this one from the Canadian team where we work with them. And you see that it's very different and when you are on the location, because we are sure that there is something on the ground. And when we are here, in fact, you don't know exactly the size, because we know that there is a big rock, about 2 kilos, but for sure you see on the tail there are many other pieces. And so we have to compute the dark flight, the different dark flight for every size of things. Here we are 10 kilos to 10 grams. Because of course the small piece fall slowly, and so they are not dispersed in the same manner than the big one. So when we arrive, we have these kind of things, and really it was not easy to understand what to do. Okay, so this is just how we compute the things. So it's most of it. Here is just the atmosphere with the wind, so we have to take into account, in fact, all the wind. Okay, and at the end we found the first piece of work. We are quite happy, and just to understand what we've done. So at the beginning, we are quite new in the business, in fact, and we say, wow, we have to go to take the big piece, because of course we are. You say, what big piece is easier to find. And we found nothing. And in fact, Peter Jeniskens, maybe you know, coming from US, say, well, maybe it's not a good idea to search for the big piece, because when we search for the big piece, there's only one piece, and maybe it falls in something that in a place that we'll never recover it. And so maybe it's more easy to go to small pieces, because we know that there are a lot of small pieces, and for sure, some small pieces we fall on some easy place to recover. So after we go to the 10 grams location, and what we found is this is a 200 grams piece. so for sure the model was not good. And here you can see the small pieces what we found. And okay. So here after the guy, the specialist of bright light, of dark light, have to compute things. So they try many type of things, and you know, it's like cosmologists. You know, cosmologists, they can change their model and just tuning your model. And it was the same thing. So we say, we found a meteorite here with type of mass, and after they can change. And at the end, they say that the good model was a brick model. So they try spherical, they try conical things and everything. And very important thing is that it was really very critical to find where was the fragmentation. Because every fall you have a fragmentation, because when the meteorite falls in the atmosphere, you have the dynamical pressure, and sometimes the dynamical pressure is bigger than the inner strength of the material. So the meteorite explodes, and when it explodes, it sends a lot of small material. So you have an explosion, after it spread a lot of small pieces of material, after the big one continue, and also it fall on another place. So in fact you have different families of objects. And this is the very tough things. And at the end, here are the model. So you think, here is this object came from the fragmentation in high altitude, and you see here, and here is for the end. So here's the first one we found, and you see it's very different to the, at the end, it converged with the big mass.
But here is the final model, and we can use it just because we found all these meteorites. So you see, you have the size, 5 grams to a few tens grams, and the big one here. It was 1 kilo, but okay. So we have just a lot of, like in Chile, I think we have a lot of paper about that, and we're happy to be published in a Mickey Mouse journal. But for science, it's good. And so our team, we found 12 meteorites. And the funny thing is, in these 12 meteorites, in fact, only 4 were found by professionals. Even, I say professional, could be astronomer, or not a specialist of meteorite. And the other by amateurs. And on these 8 found by amateurs, 4 were found by children. So it's very important to have, if you have, it's just a comment. In fact, if you are searching for meteorite, in fact, it's good to come with the children because they are quite efficient. And well, always, this is in French, but you say that you have to be cautious also with people because you see search are forbidden because the guys are fed up by people searching in his backyard. Okay, and so we have people from everywhere, even from US. Yeah. We have not the sound, but if you have... Bon. We are in Normandy, France, on the beach. The greatest generation laid their life down. We got it easy now. That's right. Look what we found! The new main mass of the Normandy, France. No, we don't know if it's officially the name of the Normandy, France. Look at that puppy. A little bit of rusting. It did get some rain, and we did wash it off, so it is a little bit damp here. They wash it with water, so it's crazy, in fact. So anyway, we are quite, oops, next one. We are quite upset about that because we are people coming from everywhere, from US, from every part of Europe. And here are the pieces that we recover. Up. So you can see example of pieces. Oops. So just important things, in fact, this just to show you why it's important to recover fresh meteorite. So of course it's in Europe, so it's not like it's not so dry than here in Atacama. But here is that we found just 2 days after the fall, and this is found just 1 week after the fall. So you can see that it began to be rusty. So just in 1 week, in fact, we have alteration of the meteorite. So it's why it's so important to recover fresh things, because when we recover this fresh meteorite, it is really like it is in the space. So it's like a return sample mission, in fact. So just a cut of the meteorite. So you can see that there's some iron. Okay. So this is the publication in Meteorological Bulletin. Oops. So just to show the big picture of formation of solar system. So you have the accretion. So just at the beginning of the solar system. So 4.5 billion years ago. And you have a differentiation in the meteorite sometimes. So with mainly with aluminium-26. And after you can have a metallic core, for example, like on the Earth. And so you have several types of meteorite. Okay? And this is just to show you the different type of meteorite that exist. And our one is a L3 one. So it depends of it's a breccia. So it's coming from rocks coming together. So it's not a uniform rock.
it's a breccia, so it comes from an impact, and that reform also this meteorite, in fact. Okay, so this is typical things. So here is the heat from the aluminium-26. So you have here the different types. It depends on the quantity of aluminium you get, because aluminium-26 have a typical life quite short compared to the life of the solar system. And here you have the distance from the sun, so it's in astronomical unit. So you have a further than 3.5 astronomical unit. In fact, you can have very cold things, so ice survive. And if you are here, you are just silicate things. Okay, and here you have different type of asteroid that we know. Okay, and just to see here, you have different meteorite that was being formed. So they are primitive, here very primitive meteorite. So coming just at the beginning of the solar system, 4.5 gigayears ago. And what we know also that there are asteroids that are a little younger. And so the idea is that there is a big a big fragmentation, a big impact between a big meteorite, creating this thing. And after we have a reaccretion with breccia. So this is the source of the meteorite. Okay. And maybe what we know now is that most of the meteorite come from a breakup around 450 million years ago, and that produced this small breccia meteorite. It's from chondrite meteorite. Okay. And one of these small pieces create the impact on the meteorite in France, and in many places also in Atacama Desert, there's a lot of this kind of object. And what I want to show you is it's just how we know all this. And what we know is that this can be recorded by cosmogenic nucleid. So I will show you how it works. Okay. So just to understand that when an object, it's not only meteorite, it could be asteroid, is in the solar system, you have cosmic rays. We are making some spallation reaction, so it produces many different matters. Okay. Okay, so that produces stable isotope and also unstable isotope. But at the end, there are some things that in equilibrium. Okay, and so with that, we can know about the size of the event, of the object, because of course these cosmic rays, in fact, are not only on the surface; they go also in the depth of the meteorite. It could be a few meters, and also we know also the time of flight between the breakup of the event I showed you before and the fall on the Earth. Okay. And in this case, in fact, we know that the depth of the object that we found is about 23 centimeters. So it's quite accurate, in fact. And what we compute also with our free-point data is that the initial size of the object was about 1 meter. So you see that's 1 meter becoming at the end just a few kilos. So here are the different nuclei that we found, and you see the half-life. So the half-life is sometimes very short. So it's also why it's important. So you have, for example, cobalt-58, which is very important. So the half-life is only 70 days. And so it's why it's important to take this meteorite to put in laboratory. Because to find this event, we have to put the meteorite in very low noise machine to compute, to measure in fact these things.
Okay. So here's the kind of things that we can do. Okay, poof. And so what we compute, in fact, is that it's not quite accurate, but the time of flight is about 10 to 60 million years. So this is here we know that there is an impact producing this small meteorite, and this impact was just 10 to 60 million years. So here, just to see the impact, it's always all the things are all the objects that we got. Okay, so the small one to the big one, about 50 grams. Okay, so it's a lot of work, in fact, because the fall was just 2 years ago, and we are still something analysis in progress, and we are writing a big paper, but we hope that it will be done quickly. Okay, and so what about the American stone? It's funny because there is a British collector. It's called Bill Bungay. We say, wow, it's no way, because what the US guy want to do is just to cut the meteorite and to sell it. And so we say, well, it's impossible that we cut this meteorite. So he bought the meteorite to the American and give it to the National History Museum in Paris. So what is quite cool. Okay. And now if you go to Paris Museum, Natural History Museum, you have, you can see, we have a nice place where to show the meteorite. And here is the girl who found the meteorite. So it was also an amateur. Huh? And just to finish, I want to speak about other things that we can do with Fripon. Because in fact, as I say, we have an image every 10 minutes. And every 10 minutes, all over the world, sometimes from 10 years now. And so what we can do is a lot of things to measure the sky or any event. So just to say, we start to try to compute, in fact, the sky background. How many? Oh, perfect. And to start to measure the sky background. So I don't think you see well. Here it's a nice sky with star. Here you have some clouds, and so totally cloud. And here we can compute the efficiency of the network, because what we measure, it's all the objects falling on the Earth, but we want to know the efficiency. And of course, the efficiency have a big bias due to cloud cover. And so one idea is to compute the number of stars. So we just use a Sextractor. Maybe you must know this software. So we count the stars, and we can see with the ratio of detected star, we know about the coverage. Okay, and also we can see. So this was made in Grenoble University, so in the Alps, in the French Alps, and you can see that with the fact that they change the illumination on the street, you can see that the background of the sky go down from 2016 to 2023. And it's very impressive because it's quite linear, and you can see that the background is becoming better. And here you have just an idea of one night, several night observation, and you can see that the sky background is becoming darker and darker at the end of the night. And this can be done. Huh? We want to install it in our pipeline. So just to summarize, in fact, what are the scientific goals of the Fripon? So it's the origin of meteorite. So this is very important, in fact, to know from where can this meteorite. And of course, we know that, for example, just the age of the solar system is measured only with meteorite. So, and we want to know the bias due to astrometric filtering also. So
what important thing just say is it's also a citizen program, citizen science program. So it's important to say that public is very interesting in meteorite, in shooting star, and so it's important to use this to speak about science, because now in every country on the planet we need to have more scientists, more engineers, and so we can use, in fact, the attraction of public of this event to speak about science, and it's really important. And so the project is open source. We share the data. Okay, and so what just an idea of the things what were the price of the network. And, so we are developing the photometer. So here you can, sorry. And we are developing a photometer. And this photometer is, because for bright event, in fact, the camera are saturated. So when the magnitude is brighter than -8 or -9. And so when things to measure the incoming mass on the Earth is to measure the luminosity energy, and after with an efficient luminosity coefficient, we can measure in fact the total kinetic energy, and with this kinetic energy, after we can have another measurement of the mass. And so what we need is to have something that with no saturation, and so it's this photometer with a speed of 2 kilohertz. Okay. And also another interesting thing, it's quite new because, for example, you know that this year we have important aurora, and it's the guy also in Grenoble University were interested by our data, because with the camera we also can make some triangulation and to have a 3D observation of the aurora. And this is really cool. And it was funny because it was the huge one in May of this year, and it was also detected in the Fripon camera in Patagonia. Okay, so that's all. You're perfect. So if you have any question, I will be here for you. Tenemos 10 minutos para preguntas. For the week. Entiendo español también, ¿no? Après. Yeah? Yes, I have a question which is not astronomical. Yes, yes. You showed the table of radionuclides. Yeah. Where do you perform the measurements of we make it in Bratislava, in Slovakia. So they have an underground laboratory, and so they put the rock in things, and in fact we make a gamma, in fact we measure the gamma rays coming from the object, and with the energy of these gamma rays, in fact we can know which are the components making this event. So we have to put this the meteorite during months in this laboratory underground. Thank you. We have the same one in Italy. Or I don't know what we have to do if it's something to fall in Southern America, because it's very important to. Because in fact, when we put this rock in this laboratory, it took less than 1 week. So it was very important to be fast. ¿Otras preguntas sobre questions? En la detección de meteoritos, ¿cómo identifican o cómo diferencian cuando hay cómputos espaciales producto de satélites a un meteorito que se desintegra, no llega a... It's very easy because in fact the speed is different. For satellite, the speed is about 8 kilometers per second. And in fact, there's no meteorite with this kind of speed. A typical meteor speed is 20 kilometers per second to 70 kilometers per second. So
So it's just with the speed, we know that it is a satellite or it is not a satellite. And even, in fact, our algorithm in Frépon, because in fact, each camera has a small computer with an algorithm detected the object. In fact, slow objects are rejected. So, because in fact, the camera, for example, can detect space, International Space Station, but it's too slow to. Little question. Yeah? One little question regarding photometry. Yes? What is the band of the photometry? The whole optical band? Or In fact, we use, so the old network used CCD camera, now we use CMOS camera, and we use all band. So it's for no filters? So no filters, yes. Okay. Estas cámaras, creo que se encuentran terrestres, ¿a cuánto la separación se encuentra en una con respecto a la otra para realizar la detección y la triangulación entre un evento y otro? Typical distance is 100 kilometers, but could be 50 to 200. It depends. So for example, we are quite optimistic because we have an installed camera in Chile. So you know Chile is a very long country. And if we install an identical line in Argentina, in fact, it will be quite nice because the distance will be about 150 to 200 kilometers. So enough to compute the triangulation. And it will be very, very efficient with the weather in Chile and Argentina. Hello, it's not a scientific question. First, I think would be very amazing and excited to find some object that you know that fall of the sky. Yeah. I think that is amazing. And the question is, where is the place where where you take the picture of the dust of the solar plane? The first picture where we see in the sky the dust. I think we just go here in the desert, and it's when you know where to see. For example, now in the night sky you have Jupiter and Mars, and so you just have this line between Jupiter and Mars. And if there's no moon, of course, we don't. With a nice black sky, you will see it. Just at the evening or in the morning. Okay, thank you. But sometimes it's like you can miss it because you say, oh, it's just the sunset or the light and in fact, when we know, you see this triangle, it's quite easy to see, in fact. Well, we are unlucky because we are almost the full moon now. ¿Otra pregunta? Other question? Thank you very much for the talk. You mentioned that you have people all over the world looking for these meteor pieces and where they fall. And I wanted to know if there's some kind of property of the country where the meteorite falls that he gets to keep the pieces, or if it's finders keepers, the pieces of the meteorite. Can you repeat the question? No, but just speak a bit more. Spanish or English? No, it's, English or Spanish. Okay. I wanted to know if the country where the pieces of meteorites fall, Yes. if that country has some kind of property over the pieces. Or because you mentioned there are people all over the world looking for it, from the USA, from France, so who gets to keep the piece when it's found? In fact, there are several laws, sometimes no laws. For example, in France, there are no laws about meteorite. But our philosophy, because Frépon, I know it's already international network, is that if the meteorite falls on a country, it belongs to the country, and that's all. In fact, there's no things to say about that. It's, after, for sure, there's a team of people, and people want to make
some experiments, so they have a priority to use this meteorite to make these things, but after the meteorite have to come back to the country. Okay. So for example, in France, it's the National History Museum. So. Thank you. Yeah. In Argentina, there are laws, and you cannot buy or sell meteorites. It's illegal. What? In Argentina, you cannot buy or sell meteorites. Yes, yes. Illegal. In many. It's not allowed. It's property of the state. In many countries like that. And in fact, it's funny because I show you the video with the American guy, and so we show it to the Ministry of Research, and you say, you see, the US guy has stolen our meteorite, and the guy said, there's no rules. So we hope that with this we have laws in France in the next future. So it was a good thing at the end. Le damos las gracias a ¿Cómo funciona esta cosa? así. Y esto en las orejas. ¿Así? ¿Y eso? Voy a cambiar las pilas. Un, dos, tres. Está sonando. Ok. Bueno, nuestra siguiente charla con Sebastián Buquillón. Adelante. Ok, buenos días a todos, a todas, a todos. Estoy feliz de estar acá para hablar del desarrollo de la red Fripon-Dino. Me llamo Sebastián Buquillón, soy astrónomo al Observatorio de París y los 4 últimos años trabajé acá, en Santiago, en el Laboratorio Franco-Chileno de Astronomía. Y voy a hacer esta charla en nombre de todo el grupo Fripon-Dino. Donc voy a hablar del proyecto Fripon, pero ya François acaba de hablar del proyecto. Voy solo a resumir en 2 slides el propósito principal de la red y su funcionamiento. Entonces, lo que Fripon quiere estudiar es la materia interplanetaria de un tamaño entre 1 centímetro y 10 metros, que no se puede observar de manera simple con telescopios. Entonces, la idea es de observar la entrada de esta materia en la atmósfera de la Tierra, que produce un fenómeno luminoso que se llama meteoro o estrella fugaz, o bólido, si es muy brillante, más brillante que la magnitud -4 de Venus. Y con las observaciones de este fenómeno, se puede deducir la órbita de la materia antes de entrar en la atmósfera, y a veces, cuando el bólido va a producir un meteorito, estudiar su composición, la composición de la materia interplanetaria. Para observar esta materia utilizamos, este fenómeno luminoso, utilizamos pequeñas cámaras similares a 30 centímetros de tamaño, all sky,
y para determinar la posición y la velocidad del bólido tenemos que observar el bólido con al menos dos cámaras al mismo tiempo para hacer una triangulación. Y entonces tenemos que hacer una red. Empezamos a hacer la red Fripon en 2015, primero en Francia, en Italia, en Rumania, en Holanda, en Inglaterra, en Canadá y ahora en Chile, en Argentina y también en Perú. La red funciona bien ahora. François acaba de hablar de eso. Entonces, gracias a Fripon recuperamos meteoritos después de la caída al principio de 2023 en Normandía de este asteroide 2023 CX1 de un tamaño de 1 metro antes de caer, que entonces fue observado con telescopio un poquito antes de la caída con Fripon, el bólido y después la recuperación del meteorito. Entonces funciona. ¿Y por qué extender esta red acá en América del Sur? Primero, más tenemos cámaras, más vamos a tener detección, probabilidad de detección, es la primera cosa. Este mapa muestra todas las detecciones de bólidos detectados con la red Fripon antes 2020. Y se puede ver dos cosas. La primera cosa, hay ninguna detección más bajo que la latitud menos 30. Y la razón a eso es obvio, no teníamos cámara con latitud más que 20 grados norte. Teníamos, pero muy isolada, entonces no podemos hacer triangulación. La segunda cosa que podemos ver es que las detecciones no son homogéneas. Por ejemplo, en el plano eclíptico hay mucho más detecciones. Entonces, realmente, si queremos estudiar la materia interplanetaria de este tamaño, tenemos que tener cámara también en el hemisferio sur. ¿Y por qué en Chile primero y no en otro lugar del hemisferio sur? Porque teníamos una historia de colaboración acá sobre el tema de los meteoritos entre Francia y Chile. También hay muchas regiones desérticas o semidesérticas acá, y muy buena para recuperar normalmente los meteoritos, perdón. Y también hay infraestructuras, hay ruta, electricidad, internet necesarias para nuestro proyecto. ¿Y por qué también en un segundo tiempo decidimos de extender a Argentina? Porque, no solo porque es un lindo país para ir a instalar cámara, es una razón, pero la otra es que Chile es realmente una lengua de tierra muy estrecha, entonces tenemos un detector como una línea y eso no es bueno para detectar los objetos que van a moverse en esta dirección, por ejemplo. Entonces realmente tenemos que ir del otro lado de la cordillera y la cordillera con 6 kilómetros de altura no va a impedir de observar el fenómeno luminoso que va a producir entre 8 kilómetros de altura y 20 kilómetros de altura. Entonces decidimos de hacer esta extensión. Su nombre es Fripon Dino ahora. Es la captura de pantalla de nuestro sitio web. Al principio, 3 instituciones financiaron el proyecto: el Laboratorio Franco-Chileno de Astronomía de Santiago, el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile y el Millennium Institute of Astrophysics. Y ahora hay 4 coordinadores principales para el proyecto: Ebe Gemades de la Universidad de Mendoza en Argentina, para el lado chileno, Katy Vieira de la Universidad de Atacama, René Méndez de la Universidad de Chile y Andrés Jordan de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y tenemos un technical manager para configurar la cámara y el computador que va a controlar la cámara, que se llama Felipe Gutiérrez, que tiene ingeniero a la Universidad de Chile. Hay mucho más científicos y no científicos involucrados en el proyecto y instituciones.
De hecho, para hacer una red así, lo vieron con la presentación de François, tenemos que involucrar mucha gente y mucha institución. Para hablar del desarrollo en el tiempo, la primera cámara fue instalada en 2017 en Paraná por François Cola y Millarca. Después el MAS en 2019 compró 5 cámaras, pero sin instalarlas. Llegó el COVID, yo también llegué en 2021, no la misma cosa. Y teníamos dinero a esta época en el laboratorio franco-chileno de astronomía, entonces decidimos con René, con François y con Cathy de hacer una propuesta para comprar 6 cámaras más y instalarlas. Conseguimos el dinero, aprendimos a configurar las cámaras. Tuvimos un estudiante, Felipe Gutiérrez, que ahora tiene un trabajo de ingeniero en la Universidad de Chile, para buscar alternativa para el hardware que podemos encontrar acá en Chile para controlar la cámara. Instalamos una primera cámara, la segunda, en el Sauce, cerca de Ovalle, y al final de 2022, después muchos problemas de aduanas y cosas así, recibimos las 6 cámaras. Entonces, al principio de 2023, la red era así, con solo 2 cámaras, pero no con una distancia importante, casi 1000 kilómetros, no se puede observar al mismo tiempo un meteoro con esta red. Y durante el año 2023 instalamos 6 cámaras. Entonces parece poco instalar 6 cámaras en un año, pero no es solo instalar. Tenemos que primero encontrar el lugar y encontrar una persona motivada que va a encargarse de la cámara local. No es mucho trabajo, es solo limpiar el domo a veces, una vez al año, es hacer ¿cómo se llama? Un login o switch on, enfin no sé qué. No, pero el tema es que tenemos que encontrar a esta persona y después tenemos que ir a ver el sitio para realmente comprobar que el campo visual está correcto, que hay seguridad, que nadie va a robar la cámara 2 días después de su instalación, cosas así. Tiempo también para configurar, es rápido, pero al principio con el hardware diferente era un poquito problemático. Después tenemos que ir a instalar, es solo 2 días, el segundo día es más para comprobar que todo está funcionando bien, pero tenemos también que mantenerse en contacto con la persona y eso es para todo el proyecto. Hay un costo importante para la cámara. Hay manera de bajar un poco el precio para instalar. La idea es de ir a instalar clúster. No una cámara, pero 2, 3 cámaras al mismo tiempo. Lo hicimos para copiar, para el copiar. La otra idea es muy recién, es hacer nuestra propia cámara Fripon. Y ahora tenemos conversación a propósito de eso con Shellac, la empresa que produce la cámara Fripon, para hacer solo 10 cámaras que vamos a utilizar acá. Ahora estamos hablando de eso. La red, al final de 2023, entonces 8 cámaras, primera en Calama, en Paraná, 3 en la región de Copiapó, Laguna Santa Rosa, Inca de Oro, Tierra Amarilla, a la CIA, a El Sauce, a Ovalle y a Santiago. Y nuestra primera detección múltiples significa con más de 2 cámaras, en este caso con 3 cámaras, Paraná, Laguna Santa Rosa y Tierra Amarilla. Y justo después de la instalación del clúster de Copiapó. Y de nuevo 6 cámaras, instalamos 6 cámaras en 2024. 2 del lado argentino, en Mendoza y en San Juan, del otro lado en Salamanca,
acá en Vallena para llenar el vacío entre Copiapó y la Silla. Y después empezamos dos clústeres, uno en Patagonia. Ahora hay una cámara en Puerto William que observó auroras boreales, austral, perdón. Y en Perú, la semana pasada, Miriam Parruelo instaló una cámara. Y entonces, en solo 2 años, tenemos más de 100 eventos. Es mucho más, me parece, que en Europa. Si vamos a comparar con el nombre, porque tenemos ahora no, es bien, 14 cámaras acá, pero hay más de 200 del otro lado y creo que es 1000 eventos por año. Entonces, realmente es mucho más acá. Y tenemos 3 caídas con probablemente al final un meteorito con masa más grande que 300 gramos. La primera en julio cayó a una altura muy grande cerca del volcán San José, a más de 4.000 metros de altura. En invierno, entonces no pudimos ir a buscarla. Fue detectado por la cámara de Santiago y de Mendoza, justo después de la instalación de la cámara de Mendoza. La segunda caída ocurrió en noviembre de 2024, cerca de La Serena, detectado por el Sauce y la Silla. Un evento muy brillante, se puede ver que acá es el evento y la luna está acá, entonces es casi la misma luminosidad y se puede ver la saturación acá de la cámara. En este caso el fotómetro sería muy útil. Entonces fuimos a buscarla y Mirka va a hablar de eso en la presentación siguiente. Y el mismo día cayó también otro en Argentina y no tuvimos los recursos, el tiempo de ir a buscarla, pero hay probablemente un meteorito ahí. Entonces, este año queremos instalar 8 cámaras más. La cámara está lista, está acá. François va a ir a instalar este mes una cámara a San Pedro y otra probablemente a San José del lado argentino. René va a ir a instalar cerca de la costa el Totoral, cerca de Santiago, sobre la costa. Y Andrés va a terminar el clúster de Patagonia con 4 cámaras más. Y en Chile, Miriam quiere hacer una propuesta para comprar 2 otras cámaras para añadir, para hacer también un clúster en Perú. Entonces esperamos tener al final de este año esta red. Aún hay un vacío acá en el norte. Es una región muy buena para ir a buscar meteoritos, pero no tan fácil para encontrar lugar donde dejar la cámara. Gracias por su atención. Una pregunta primero con respecto a... Hola. Bueno, me gusta el tema. La pregunta es, ¿qué cámaras utilizan primero la resolución para estos equipos en cada estación? ¿Cuál es la resolución que tiene cada cámara? El tamaño del píxel es como un arc minuto. 1 megapíxel. ¿Ah? Sí. La resolución, el nombre de píxel, sí, 1000 por 1000, y el tamaño del píxel es como un arc minuto. Un arc minuto. Okay. ¿En algún momento han revisado la red de Bocosur que está en Uruguay? No sé, nosotros tenemos allí 20 estaciones distribuidas a todo el territorio nacional. Sí, creo que hay un póster. Sí, me parece que dijo
si han hablado con el director del proyecto para ver si se puede haber una conexión entre Fripón y Bosque Sur. No sé, estamos abiertos a colaboración y todo. Sí, sería bueno. Sí, es útil de tener, de compartir los datos. Sí, sí, por eso es parte de mi tesis de maestría esto, por eso estoy interesado y tengo bastantes candidatos de bólidos y dobles y triples y por eso es que me llama bastante la atención esta presentación. Gracias. ¿Otra pregunta? Another question? Hola, en la imagen que tienes donde está distribuida la forma en la que caen, en la que detectaron meteoritos, ahí, ¿cierto? Yo puedo, no sé si sea, yo veo que hay una relación como, o la forma en que cae, que forma como esta... Es el plano eclíptico. Que está como entre, no alcanzo a ver qué número es, como 20 kilómetros por segundo, la velocidad. Son moraditas, ¿no? Son violetas. Sí. Sí, es la velocidad de los objetos. Ok. Y esta parte central de acá sería como declinación cero. ¿O cómo es? Es la eclíptica. Es la eclíptica. Eclíptica, okay. Sí. Y pues hay como alguna relación entre la forma en que se están distribuyendo por la velocidad en la eclíptica a cómo caen en los demás puntos. No sé si me hago entender. La relación... If there is any relation between the speed and their location in the ecliptic. No lo sé. Yeah, because we can see that the form that they fall in the ecliptic is like a I don't know, a sinusoid, a sinus. Sí, eso. Okay. Es solo la proyección, sí. Okay. Sí. Well, just the thing that there are more objects in the ecliptica because they're just more objects. And so with declination important is most of the time comets. The comet. For the comet, you see the Perseid is orange things here, yes. Yeah. Estas son las Perseidas. Okay. Sí. Gracias, Sebastián. Si se ha pensado a lo mejor en tener una cámara diferente, o sea, no la típica Fripón, sino que una que tenga a lo mejor conectada a paneles solares, justamente por el problema del desierto, que hay sectores donde no hay dónde conectar una cámara, como lo hace la red creo que del desierto de Nullarbor en Australia, que ocupan su propio sistema de detección y su propio disco duro. No pensamos a eso. Sí, François. In fact, I can answer because now we have a global meteor data, so we can exchange data between different networks. So, for example, with the Australian and Canadian and so on. And now we can mix any kind of data because we have this kind of data what we can share. Yeah, but we need a camera located in this point that it's like empty. Yes, but the other problem is also to be sure that the camera will be still there after 10 days. Or well, anyway, any data is useful. So. Yes. I would like to add that the camera we have in Laguna Santa Rosa, it's a solar panel powered. So then in that case, we were able to do that. I think that was more or less the goal of your question. Yeah. So yes, we have one station because they already have solar panels there because of their very high, extreme, and far away location. I'm afraid we do not have. Okay. En nuestros países, tú sabes, si dejáis algo aislado, se lo chorean.
Entonces no funciona, eso no funciona. Tiene que ser una escuelita rural, una estación de servicio, carabinero, un refugio, no sé, la asociación de los amantes de la letra W, ya de Plaza Sésamo, lo que sea, si no, no funciona. Para continuar con lo que dice el René, nosotros ahí en La Serena pusimos una cámara a cerca de 5.000 metros de altura, en la mitad de la cordillera, completamente aislada, 2 semanas duró. No sabemos quién llegó, pero... Claro, es un guanaco, sí. Así que la solución de nosotros es, para el futuro, lo que dice René, ubicar una escuela, una asociación, algo así, y ese va a ser el límite logístico. Eso es lo que no funcionaba a nosotros, con lo que las redes nosotros están en... Agradecemos a Sebastián. Tonton. Nuestra próxima charla es Carlos Guerrero. Ah, no, perdón, Millán. Sí, porque tiene que... Ah, ya. ¿Sí? Y... así. Ah, perfecto. Y está acá. Ahí. Ajá. Perfecto. Probando, probando. Ya, y acá. Ya. Ya. Ahí está. Ah, ya. Ya andaba perdido por otro lado. Y para ir adelante y el de abajo para ir hacia atrás. Ya. Ahí. Ya, entonces tengo 15 minutos, ¿cierto? Ya. Buenas tardes a todas y a todos. También sigo con la historia de Fripón Andino acá en Chile, con la primera experiencia de búsqueda de la organización. Al tiro les doy la mala noticia de que no encontramos el meteorito, pero fue muy interesante poder hacer la coordinación entre muchas instituciones para llegar al punto a buscar el meteorito, que es parte de lo que me gustaría ahí luego discutir con los colegas y con la gente que está investigando en estas cámaras, esta red de cámaras. También entonces acá estoy presentando por todo el grupo, el primer grupo de búsqueda de meteoritos de Fripón Andino. Y la importancia, yo soy geóloga, no soy astrónoma, entonces decir la importancia que tiene la búsqueda inmediata de este material, de alguna forma desde la astronomía y desde la geología y las ciencias planetarias, lo que tratamos de entender son los orígenes del Sistema Solar, los orígenes de la Tierra en particular, y la recuperación de material extraterrestre se hace muy importante porque es la fuente misma de la información. Entonces, ustedes como astrónomos lo hacen a través de la luz, nosotros lo hacemos con la materia y que nos proporciona información muy certera, como contaba François, como poder datar hechos en esta historia del Sistema Solar. Entonces acá se ven muchos de los lugares a los que las sondas han podido viajar, pero solamente algunas han logrado recuperar material asteroidal y traerlo a la Tierra, pero con precios y tiempos muy diferentes a los que ocurre si es que el material es entregado a la Tierra y lo podemos recuperar en un tiempo razonable.
Entonces, bueno, ahí están las misiones japonesas principalmente, la misión americana al asteroide Venus, que tenemos entonces la gran suerte de haber podido recuperar material con el cual estamos aprendiendo cosas nuevas y únicas del Sistema Solar. La otra forma es hacerlo desde la Tierra, entonces, cómo vamos a recuperar material que nos llega a la Tierra y que no tenemos control sobre él, a diferencia de las misiones en las cuales uno sabe que va a un asteroide tipo C, que es un tipo de material carbonáceo, etc. Acá es una sorpresa lo que nos va a caer y tenemos que estar entrenados para poder sacar información de lo que encontramos. Entonces, también François habló un poquito al inicio de un caso, este es un caso emblemático que ocurrió en el 2008, que se detectó el asteroide unas pocas horas antes de que cayera y que cayó en el desierto de Sudán. Ese es el trail que dejó por harto tiempo, y una comisión internacional de expertos que trabajan en esto se unieron a las universidades locales como para pescar a todos los estudiantes que pudieron, meterlos en un bus. Ahí está justamente la trayectoria. Acá, es decir, que cayeron casi 80 toneladas de un asteroide más o menos de 4 metros de diámetro, que cayó el 7 de octubre del 2008, que explotó a 37 kilómetros sobre el desierto de Nubia en Sudán. Y esto fue lo que lograron coordinar en muy poco tiempo, un bus completo de estudiantes de geología, me imagino. Ahí me perdí, no, aquí va. Entonces, una línea enorme, la línea que hicimos nosotros en la búsqueda ahora fue solamente con 10 personas. Esta es una línea porque generalmente el ancho de la banda de la trayectoria son como 300 metros para un lado y 300 metros para otro. Entonces, se demora mucho en hacer la búsqueda completa. Esta fue una de las muestras que encontraron estos estudiantes con los investigadores, y resultó algo que nos cambió el cerebro de alguna forma de lo que esperábamos que cayera, porque lo típico es que un meteorito se fragmenta y cae mucho de lo mismo. Lo más típico es un condrito ordinario. Pero en este caso, la roca estaba constituida de muchos fragmentos de un tipo muy raro, que son las urellitas, que es un acondrito, una roca diferenciada, y tenía además otras composiciones. Entonces, también un poco de lo que habló François, una brecha, o sea, finalmente este asteroide, este pequeño meteoroide, tenía la fusión de estas colisiones en el espacio que mezclan tipos de rocas diferentes y que podemos entonces darnos cuenta, y lo mismo como con lo que estamos observando en los asteroides, que son como rubble piles de materias de escombros producto de estos impactos. Entonces nos permitió entender que no siempre una misma caída va a ser el mismo meteorito. Acá en el caso de Atacama, este es como el lugar donde principalmente partieron las expediciones. Fue haciendo mi tesis de doctorado entre el 2005 y 2006. Descubrimos este lugar, San Juan. Todo el mundo decía, las publicaciones decían que Atacama era el peor lugar para ir a buscar meteoritos porque todas las rocas parecen meteoritos. Y es verdad. Pero después de entrenar el ojo, uno puede encontrar lo que es diferente y por lo tanto empezamos a encontrar, esta vez eran como 10 meteoritos por kilómetro cuadrado, pero luego encontramos muchos más en el médano y en los vientos que tienen sobre 150 meteoritos diferentes por kilómetro cuadrado. Entonces se volvió también el ojo para todos los buscadores de meteoritos del mundo, el desierto de Atacama. Y la forma en que hacemos esta búsqueda no es a tontas y a locas, lo hacemos peinando el desierto, con lo que llamamos búsqueda sistemática, donde nos equidistanciamos 10 metros de cada uno y caminamos en un rumbo definido como para poder
barrer el área y saber cuánto, incluso cuando caminamos todo el día y no encontramos ninguno, tenemos el dato que en esa área hay 0 meteoritos. Entonces lo hacemos de muy buenas ganas, aunque no encontremos meteoritos, porque también es un dato. Y entonces lo importante de esta búsqueda es entender la composición del flujo de meteoritos en este rango de tiempo que nos da el desierto. En el caso del desierto de Atacama, es más grande la ventana que en otros desiertos, justamente por la hiperaridez que tiene sostenida en millones de años, con lo cual tenemos entonces hasta 3 millones de años la ventana, desde lo que cayó ayer hasta 3 millones antes. Y de lo que hemos visto justamente del estudio de ese flujo es que lo que predomina es un tipo clásico de meteorito, que es el condrito ordinario, pero que de vez en cuando podemos tener acceso a algunas muestras muy extrañas, raras y muy bonitas, como esto que muestra partes diferenciadas de los asteroides, que parecían a los núcleos o a la interfase entre el manto y el núcleo. La cantidad de cosas que hemos ido descubriendo con los años hacen que la colección actual de meteoritos encontrados en Chile se parezca mucho a la estadística mundial, pero con algunas variaciones. Entonces, por eso en Chile estamos muy interesados en proteger nuestros meteoritos, porque ya vienen muchas expediciones a sacarlos y a llevárselos. Y lo que queremos entender entonces es justamente todos esos procesos que un meteorito fresco, o lo que están trayendo las misiones de la NASA y de JAXA y otras más, que muestran entonces la materia primordial de la cual se formó el Sistema Solar. Entonces, por eso es tan importante tener material fresco, no alterado por la atmósfera terrestre. Entonces, en casi toda la colección de meteoritos chilenos que tenemos ya tienen el efecto de la Tierra. El hierro níquel del cual están constituidos se transforma rápidamente a óxidos de hierro y con eso vamos perdiendo información. Entonces, así se ven los meteoritos en Atacama. Algunos tienen entonces casi 3 millones de años. El promedio es 770.000 años de edad de residencia terrestre. Y cuando ya están muy viejitos, lo más probable es que estén completamente ya transformándose en suelo. Por eso es importante ir a buscarlos antes de que ese proceso ocurra. Entonces, esa es gran parte de la importancia de poder encontrarlos frescos. Entonces, acá también un caso que ocurrió en Inglaterra el 2021, el meteorito de Winchcombe, donde una persona escuchó en la noche que algo golpeó en su patio, se levantó, miró, dijo, me vinieron a tirar tierra. Y porque habían hecho una campaña en los medios indicando que había caído un meteorito, el hijo les dijo, no, puede ser un meteorito, no lo botes. Y le mandaron como información y pudieron recolectar el material en bolsitas y hacer como el primer hallazgo de esto. Que, bueno, este es el gráfico de cómo cayó cuando se veía, y este es el sector donde se encontró el meteorito. Esa foto corresponde al que cayó en Normandía, nada que ver. Pero si ven la diferencia con las rocas que les mostré con respecto a las que encontramos en el desierto de Atacama, son muy diferentes. La corteza de fusión es prístina, se ve una cosa negra media vitrosa, y eso está totalmente sellado de alguna forma para que lo podamos estudiar, cortándolo ahí rápidamente, llevándolo a hacer muchos análisis. Y la forma en que fuimos pavimentando este camino, que ya lo contó un poquito Sebastián, partió entonces con este logo bonito que me encantaba a mí, que era Chacana, de Chilean All Sky Camera Network for Astrogeoscience, que eran estas dos camaritas que partían en la línea de tiempo de Sebastián, la del Sauce y la de Paranal, y que costó cambiarse a Fripón. Yo lo estuve proponiendo desde el inicio, pero mis colegas astrónomos querían hacer astrometría de millones de cosas. Yo decía, yo quiero un meteorito. Al final entendieron que era otro objetivo científico
hacer este tipo de observación para encontrar meteoritos. No necesitábamos tanta resolución, las cámaras eran mucho más baratas. Y así que ahí está también la línea de lo que contó Sebastián. Ahí está, acompañé a François a poner la primera cámara en Paranal. No se alcanza a notar ahí. Entonces, lo que hicimos en este evento, que es el del 12 de noviembre del 2024, las detectaron las cámaras de la Silla y la cámara del Sauce. Se pudo hacer la triangulación. La línea es una larga línea de varios kilómetros al norte de La Serena, en un sector llamado Quebrada Honda. Entonces aquí está Quebrada Honda. Y donde, después de los modelos que se utilizaron, se pudieron entonces verificar las masas pequeñas hacia el al noreste y las masas mayores hacia el suroeste. Así que si ven, estos son montañas que se veían chiquititas en el Google Earth, pero que no eran tan chiquititas cuando llegamos al lugar. Y obviamente la intención era hacer toda esta área, pero que resultó muy difícil por las pendientes que tenían las montañas. Así que se alcanzó a cubrir, yo creo, que un 40% de esa superficie. Este es el team. Ahí logramos de suerte encontrar una persona que nos dio alojamiento. Podría no haber ocurrido. Somos de muchas instituciones, de la Universidad de Chile, del laboratorio franco-chileno, de la UCN, donde yo trabajo en Antofagasta, de la UACH en Valdivia y de la Universidad de Valpo. Ay, perdón, de ahí te paso la presentación. Y el terreno, como pueden ver, era muy escarpado, muy lleno de cactus y de espinos. Entonces resultó ser un gran desafío no morir en el intento. De hecho, una de las conversaciones era ¿cuánto estamos dispuestos a dar por encontrar un meteorito? Porque en ese momento se sentía como que podíamos morir. Bueno, ahí estamos, eso es verdad, esa es la pendiente de la cuestión, y esa mano es como tratando de salvar. Al final era difícil mantener la concentración en buscar la roca, porque estaba tu vida en peligro. Así que, y lo otro es que estábamos cerca de un yacimiento de hierro, y esto era lo que abundaba, así que cada 5 minutos nos bajábamos a rango el meteorito, y todos después, ahí no era el hierro. Así que esa fue como la experiencia que tuvimos con la búsqueda del meteorito. Y lo importante, aquí le puse números, que fuimos 10 participantes, 3 profes que llevamos nuestros estudiantes, donde estuvimos de diferentes lugares de Chile, sin fondos, que eso fue una cosa importante que pienso que me imagino que se puede solucionar postulando algún fondo que nos permita tener como un backup frente a estas situaciones en las cuales tenemos que resolver rápido. El costo total, ahí está como para 5 días, para 10 personas, fue del orden dependiendo de dónde nos transportábamos. Yo llegué en micro, otros llegaron en avión. Entonces sale entre 500.000 y 1.500.000 el puro transporte, así que el valor total por 10 personas 5 días era del orden de 4 o 5 millones de pesos. Y por día era entre 125 y 200.000 pesos chilenos, que bueno, están más o menos parecidos al dólar y al euro. Entonces, ahí se ve como que hay que tener algún tipo de apoyo para ir a terreno. Y lo importante es infundir en la población el que podamos contar con ellos, que a lo mejor en vez de movernos todos para un lado, mandar a alguien, llamar a la comunidad y hacerlos partícipes de la búsqueda. Entonces, para eso, esto que mostró también François, que tiene que ver con una plataforma que se llama Vigicial, debería ser el siguiente paso, por lo menos de Fripón Andino,
de poder involucrar a la ciudadanía en la búsqueda, cosa de poder contar con ese apoyo, que incluso puede ser poner cámaras en sus techos, que además nos vincularía de una forma mucho más potente como para beneficiarnos por el lado de la ciencia, pero también por el lado de la educación. Así que con eso termino, eso es como parte de lo que ya dije, y los invito al Congreso de la Sociedad Meteorítica del 2028, que va a ser en Antofagasta, es el Congreso Mundial de Meteoritos, y que me encantaría que algunos de ustedes pudieran estar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu charla, muy interesante. Una pregunta de ingenuo, no soy nada de geología, astrónomo. Entonces, para recolectar las muestras hay que tener experiencia. Y las personas que van, lo que nos mostraste son equipos de personas que tienen experiencia. Más o menos, ¿cuántas rocas por promedio por día recoge una persona con experiencia y después de esas cuántas se descartan porque era hierro? Era una roca de hierro. ¿Y cuántos kilos más o menos se llevan al laboratorio y de esos kilos o rocas, cuántas realmente resultan positivas? Solamente, o sea, puede ser 0. A lo que voy es que es muy difícil reconocerlos. En el team de estos 10 que fuimos, habíamos por lo menos 4 geólogos. Entonces los geólogos íbamos intercalados entre medios del resto para que si encontraba a alguien una roca, la llevaba rápido al geólogo y el geólogo la tiraba para atrás. Y eso depende mucho del lugar. Por ejemplo, en una zona de alta densidad de meteoritos, si es que estuviéramos buscando meteoritos, esa búsqueda puede tener, no sé, del orden de 10 meteoritos al día. De meteoritos que pueden ser de gramos, así que en kilos puede ser nada, menos de 1 kilo. Como vaca muerta, que es famosa eso. Como vaca muerta u otros, pero a lo que voy es que no es tan... No, puedes caminar 2 semanas y solamente tener 3 meteoritos y menos de 500 gramos. Sí. Tengo una pregunta. Mencionabas que la idea ahora es involucrar a la comunidad, no científica necesariamente, pero tengo entendido que la idea es, si uno encuentra un meteorito, no ponerle un imán, ¿cierto? Porque si no se pierden las características. Entonces, ¿cómo se entrena o cómo saber realmente qué es un meteorito? O sea, como los eventos no ocurren todo el rato, la idea sería tener un programa anual en el cual hubieran actividades en las cuales tú le enseñas a la gente. De hecho, Vigiciel en Francia partió haciendo talleres donde iban al parque y les escondían meteoritos del Museo de Historia Natural, que estaban con la coordenada puesta obviamente, y los hacían caminar en línea, porque también caminar en línea no es tan trivial. Claro. Caminar en línea sin al final terminar todos cruzados, se tiene que entrenar. Entonces yo pienso que hay mucho tiempo entre medio y por eso pienso que a lo mejor postular todas estas universidades que estamos involucradas en Fripón Andino, postular también a esta siguiente fase que tiene que ver con hacer más eficiente el sistema si es que estamos ayudados por la comunidad. Entonces eso incluye siempre estar haciendo talleres, o sea, tener gente que nos apoye en ese sentido, como para poder entrenar y como que les guste mucho hacer esto, porque es como ir a buscar trufas o ir a buscar, no sé, como la arqueología también. Yo creo que puede ser muy interesante para mucha gente. O sea, es más a ojo la detección al fin y al cabo. A ojo, sí. Entendemos cómo se hace eso, porque yo tengo una pregunta también sobre esto. En el caso de Sudán, me imagino que este grupo de gente no había tiempo para precisamente darles una formación, ¿no? Entonces, en este caso era más fácil porque el meteorito acababa de caer y entonces las piedras se veían más negras. La gran cosa que tienen los desiertos africanos en general es que la roca de base
son piedras calizas o sedimentarias que no se ven para nada como un meteorito. El problema es acá en Atacama porque todo parece un meteorito. Así que en Sudán, si algo negro había en el suelo, era caca de camello o un meteorito. Agradecemos a Villalta. No sé cómo era la cosa. Ahí, perfecto. Así. Hola, hola. Ah, ok, sí. Nuestra siguiente charla es de Carlos Alberto Guerrero. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a cambiar un poquito, no voy a hablar de meteoritos, voy a hablar de asteroides y de una metodología que estamos proponiendo para medir parámetros astrométricos de asteroides binarios. En realidad les voy a dar un spoiler, el asteroide que estudiamos resultó ser un asteroide triple, ¿no? Entonces, les voy a hablar justamente de Cleopatra y cómo estamos utilizando la interferometría Speckle, que tal vez algunos de ustedes conocen, vi algunos pósters, combinados con observaciones de fotometría clásica para estudiar justamente este tipo de objetos en la bóveda celeste, ¿no? ¿Por qué nos interesan los asteroides múltiples? Porque, bueno, pues guardan historia del proceso de formación del Sistema Solar a través de la distribución de momento angular, ¿no? Entonces, por eso estamos interesados en estudiar las órbitas y la distribución de periodos orbitales. Ya les digo, no es trivial, sobre todo con telescopios de pequeño porte, ¿no? Como los que pues, yo les voy a proponer. Entonces, bueno, básicamente les voy a mostrar que es posible utilizar la interferometría Speckle utilizando telescopios en tierra de pequeño tamaño sin óptica adaptativa para hacer este tipo de estudios. Rápidamente les voy a hablar qué es la interferometría Speckle y, bueno, pues este es el objetivo, demostrar que efectivamente se puede determinar los parámetros astrométricos de este objeto y, bueno, pues a largo plazo construir un modelo de distribución de periodos orbitales con base en la astrometría. Entonces, bueno, el problema real de hacer observaciones desde Tierra básicamente pues es la atmósfera. Entonces, les decía, si no tenemos un sistema de óptica adaptativa, que es el caso de los telescopios pequeños de pues, algunos de nuestros países, vamos a analizar una cosa que podría parecer perjudicial, que es la interferencia atmosférica inducida por la turbulencia, para obtener imágenes limitadas por difracción y no por turbulencia. Específicamente vamos a hablar de la interferometría Speckle, que ha sido tremendamente exitosa para observar y descubrir estrellas binarias. Les digo, a mí se me ocurrió aplicarla pues, a otro tipo diferente de objetos y bueno, pues los resultados fueron exitosos. ¿Cuál es el problema de observar asteroides? Que no emiten luz. Ciertamente lo que tenemos es una distribución espectral de energía reflejada del Sol. Entonces, bueno, eso complica mucho las observaciones porque típicamente pues, van a ser muy débiles. Bueno, rápidamente, para quien no conozca las imágenes de Speckle, pues esto es lo que sucede. Nosotros tenemos una onda de luz que llega del infinito, la atmósfera pues la va a degradar y al final lo que nosotros vamos a tener en nuestro plano imagen, en los detectores, pues es un conjunto les llamamos speckles. Nuestras bolitas son imágenes al límite de difracción generadas por la mínima escala de Kolmogorov de la turbulencia atmosférica, que está determinada por este parámetro R0, que se llama el parámetro de Freed, la longitud de coherencia de Freed, que típicamente para los mejores observatorios astronómicos es de 20 centímetros, es decir, si nosotros no activamos un mecanismo para corregir la turbulencia, parecería que sin importar el diámetro del telescopio, pues es como si fuera un telescopio de 20 centímetros, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Es observar por debajo del tiempo de coherencia para poder preservar la estructura astrométrica. Las imágenes de fotometría clásicas a las que están acostumbrados, bueno, la mayoría de los astrónomos que hacemos fotometría clásica, pues son de este estilo, ¿no? Entonces, esta es una imagen de 2 segundos de exposición en la que se ve claramente la distribución gaussiana, pues estas cosas que tal vez algunos de ustedes han hecho, ¿no? Pero vean que este es el mismo objeto. Entonces, si observamos por debajo del tiempo de coherencia, lo que vemos es que la información astrométrica se mantiene, o sea, la deformación de la atmósfera efectivamente ocurre, sin embargo, estamos observando por debajo del tiempo en el que estas imágenes empiezan a sobreponer, ¿no?
¿Y cuál es el asunto? Si tenemos dos objetos que están siendo deformados por el mismo proceso, debido a la turbulencia, pues la separación entre los objetos... ¿Dónde está? La separación entre los objetos se mantiene y el ángulo también con respecto al polo norte celeste. Entonces eso es poderosísimo porque nosotros podemos hacer un análisis de la distribución de estos speckles y esa es la que nos va a resultar en los parámetros astrométricos de los objetos binarios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que podemos recuperar de este tipo de observaciones? La separación angular en la bóveda celeste y les decía el ángulo de posición con respecto pues, a una referencia que es el polo norte celeste. ¿Qué otra cosa podemos recuperar? La época de observación que nos ayuda para calcular órbitas y la diferencia de magnitudes, ¿no? Entonces, si tenemos la suma de magnitudes y la diferencia de magnitudes, podemos calcular las magnitudes individuales de los objetos, ¿no? Entonces, sin hacer espectroscopía podemos hacer pues, muchas cosas muy interesantes. Bueno, rápidamente, lo que sucede es que nosotros tenemos una distribución de brillo del objeto antes de pasar por la atmósfera. La atmósfera la deforma a través de una función de dispersión de punto y la imagen resultante pues es de este estilo, ¿cierto? Entonces es una convolución resultante pues, de este proceso. Nosotros vamos a trabajar en el espacio de Fourier porque esta convolución se transforma en un producto punto, ¿no? Entonces podemos, entre comillas, espero que no haya matemáticos aquí, despejar aquí la distribución de brillo del objeto, ¿no? Y a través de la distribución de la función de dispersión atmosférica recuperar entonces ahora sí pues la información astrométrica antes de ser destruida por la atmósfera, ¿no? Entonces en un objeto binario este tipo de imágenes son muy características. Vamos a ver una distribución de franjas que no se vayan a confundir, no son franjas de interferencia, ¿de acuerdo? Son franjas asociadas al análisis de Fourier. Lo que estamos viendo es la distribución de frecuencias espaciales, ¿cierto? Bueno, se las muestro. Estamos viendo, vean que se ven muchas franjas. Bueno, estas franjas están asociadas al periodo, ¿no? Que en este caso sería la separación que más se repite en los speckles. El ángulo, pues es el ángulo de posición con respecto al polo norte celeste y el contraste entre las franjas, pues nos va a decir la información del brillo de cada objeto individual, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de espectros pues, de libro de texto, ¿no? Muy bonitos, de estrellas binarias que son muy, muy características. Les voy a mostrar los del asteroide que no se parecen a estos. Pero bueno, es más fácil identificar el fotocentro de las estrellas haciendo un análisis de autocorrelación de estos espectros, que es correlacionar el espectro de potencia consigo mismo. Son procesos matemáticos, ¿no? Luego les puedo dar detalles. Y al final vamos a tener una imagen de este estilo. Entonces vean que aquí tenemos el objeto central, que es el objeto primario, y debido al análisis de Fourier, pues la probabilidad de que el speckle esté del lado derecho o del lado izquierdo, pues es básicamente la misma, entonces perdemos la fase, ¿no? Hay manera de recuperarla con otros procesos, pero bueno, lo que esto nos dice es que efectivamente este es un objeto binario que tiene pues un objeto primario y un objeto secundario, ¿cierto? Entonces, bueno, perdón que estoy yendo rápido, si tienen duda me preguntan. Les decía, estos son los parámetros que vamos a recuperar: época de observación, separación, ángulo de posición y diferencia de magnitudes. Entonces, esto les decía, si han hecho fotometría, lo que sabemos es que vamos a definir fotometría clásica. Ahora estoy cambiando de técnica, ¿cierto? Ya hablé de interferometría. Ahora la fotometría clásica, básicamente tenemos un objeto, definimos una apertura, definimos un anillo para restar el cielo y podemos hacer este tipo de curvas diferenciales, ¿no? En la que vamos a comparar. ¿Por qué estoy haciendo fotometría diferencial? Porque estoy tratando de determinar la variación de brillo del asteroide como función del tiempo, ¿no? Estas aquí son diferentes estrellas de comparación. Los que han hecho fotometría diferencial saben, agarramos la estrella que tiene el brillo más parecido. Y bueno, más adelante les voy a mostrar estas curvas en fase, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hablemos de Cleopatra. Cleopatra, les decía, es un asteroide del cinturón principal, no tiene familia, que sepamos, es clase taxonómica M, tiene un periodo de rotación de 5.38 horas, bueno, los datos reportados en literatura, tiene un diámetro de 138 kilómetros, un semieje de 2.79 unidades astronómicas, bueno, estos datos, ¿cierto? Bueno, es llamado el hueso bone shape, porque parece un huesito. Pero bueno, con observaciones de óptica adaptativa del VLTI,
se vio que este asteroide además tiene dos satélites, Alexilios y Cleoselene, que tienen periodos estimados de 2.74 días y 1.82 días. Entonces, bueno, a ver, este objeto ya sabemos que es binario, vamos a observarlo con Speckle para ver si nosotros podemos recuperar estos parámetros astrométricos, ¿no? Ver qué podemos hacer. Entonces, bueno, aquí les pongo la tabla de observaciones, fueron hechas en el Observatorio de San Pedro Mártir en México. Fueron un par de temporadas, fueron simultáneas, ¿no? Entonces, ¿por qué simultáneas? Porque con la fotometría clásica podemos determinar el periodo de rotación del objeto y con la interferometría podemos constreñir el modelo para definir los parámetros orbitales y la forma del objeto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, les decía, vean los espectros de potencia. Claro, también hay una dependencia con la separación angular, ¿no? El número de franjas es una función de la separación angular. Se pueden dar cuenta que, como aquí hay muy pocas franjas y son muy diferentes a las que les mostré hace rato, pues estos objetos en realidad están muy pegaditos. Entonces es muy complejo determinar el fotocentro, pero bueno, que claramente, pues aquí se ve, ¿no? Fíjense cómo está cambiando incluso el objeto principal, porque Cleopatra está rotando, ¿no? Y bueno, las lunas empiezan a aparecer y a desaparecer. De estas imágenes tenemos cientos, ¿no? Entonces yo les estoy mostrando aquí un ejemplo de cómo fue evolucionando el patrón, ¿cierto? Entonces, les pongo aquí un extracto de la tablita en donde están las informaciones que les decía. Los ángulos de posición, vean cómo están cambiando. La separación, aquí no se alcanza a ver, pero nosotros no sabíamos lo que íbamos a encontrar a priori. Pero cuando empezamos a hacer el análisis, nos dimos cuenta que aquí había una discontinuidad en los parámetros astrométricos, en la separación angular específicamente. Estaba saltando entre punto 13 y punto 07, punto 13 y punto 07. Punto 07 ya es al límite de difracción del telescopio, de un telescopio de 2 metros, ¿no? Entonces, bueno, pues, este es el diagrama de fase de las curvas de luz que les mostré. Con este diagrama pudimos recuperar el periodo de rotación de Cleopatra. Este es el periodo de rotación intrínseco, consistente con la literatura, claro. Y ahora sí, con esta información pudimos hacer un modelo a través del método de inversión de curva de luz tridimensional de Cleopatra. Esto no es trivial, tuvimos que obtener muchos datos de la literatura, ¿no? Pero bueno, voy adelante porque lo que nos interesa son los satélites. Les decía que había una discontinuidad en la tablita, ¿no? Entonces, cuando yo traté de hacer un modelo orbital, nos dimos cuenta que efectivamente pues había dos contribuciones ahí que eran, pues, ahora sabemos, las lunas, ¿no? Alexilios y Cleoselene. Entonces, fíjense los periodos que pudimos recuperar con base en la órbita, ¿no? Los de aquí arriba son los periodos reportados, 2.73, y el periodo que nosotros medimos fue 2.74, 1.78 y 1.8 días, ¿no? Estos están en días, el resto de los elementos orbitales. Y con eso, bueno, pues pudimos hacer una estimación de las masas, ¿no? Tenemos la órbita. Una cosa muy interesante es que tenemos la inclinación, porque casi siempre hay un problema para calcular masas con la inclinación de la órbita, ¿no? En este caso sí la tenemos, así que pues pudimos calcular, vean, simplemente vean los órdenes de magnitud que son consistentes con los de la literatura. Ciertamente son diferentes, pero bueno, pues muy aproximados. Entonces, bueno, para concluir, el método funciona. Les digo, el problema es que para un telescopio de clase 2 metros, el límite de brillo para un objeto de estos es aproximadamente 12. Entonces, los asteroides típicamente pues, son más débiles que eso. Pero, bueno, este es un método poderosísimo en el que no necesitamos hacer radar o cosas más complejas para estudiar la distribución de los parámetros astrométricos de los asteroides binarios, en este caso múltiples. Con base en las separaciones angulares, vimos que Cleoselene y Alexilios tenían separaciones promedio entre 75 kilómetros para uno y 120 y tantos kilómetros para el otro, que pues les digo, también son consistentes con la literatura. Pudimos obtener los parámetros, los periodos orbitales, pudimos obtener, con estos parámetros, constreñir el modelo de 3D, porque bueno, si alguien ha tratado de hacer un modelo 3D de asteroides, saben que no es trivial el método de inversión de curva de luz. Entonces, combinando fotometría clásica e interferometría Speckle, pues podemos hacer análisis dinámico, ¿no? de asteroides, pues en este caso múltiples.
Gracias. Pero me fui muy rápido. Hola, René. ¿Cómo estás? Sí, solamente quería mencionar a propósito de la fotometría que tenemos un paper con mi colega Sebastián Espinosa sobre una nueva metodología para mejorar bastante la calidad de la fotometría. Ok. Los invito a verlo, un paper de Sebastián Espinosa y colaboradores, que está aquí al lado. Voy a ir. Sí, en realidad, aquí no les mostré la curva de fotometría diferencial, pero también para poder hacer este modelo está incluida la de fotometría diferencial Speckle, ¿no? Sí. Gracias, muy interesante el método tanto de detectar la figura del asteroide como del cálculo de órbita de los asteroides, de los satélites del asteroide Cleopatra. La figura que se está dando difiere un poco de la clásica que uno encuentra en la literatura, por ejemplo en el artículo del Camps del año 2011. A mí personalmente me gusta más la otra, más Esta. tipo, como se dice, ¿no? De tipo hueso, Sí. que sea alternito que se entretenga. Bien, es interesante porque he trabajado en cálculo de órbitas alrededor de este asteroide. Ah, y claro, la excelente. incertidumbre que hay en los artículos anteriores sobre cuáles son las dimensiones y cómo está distribuido, pues hay bastante incertidumbre. Entonces, no sabemos si la aproximación que uno hace es correcta o no. Entonces, yo creo que cuanto más se aporte en este campo, mucho mejor. Por lo cual, yo creo que este trabajo es muy interesante. La otra pregunta mía es, cuando calculas los elementos orbitales, imagino que lo habrás tomado como si Cleopatra fuese una masa puntual. Sí. Pero no es así. Es Sí, efectivamente. Y yo creo que habría que tener en cuenta esa deformación, ¿no? De un segmento alargado con unas protuberancias. Hay modelos sencillos que no se pueden representar y quizá con eso se obtengan unos elementos. Se puede construir mejor el modelo. Sí, totalmente. Aquí fue una primera aproximación, esto todavía no está publicado, pero efectivamente lo consideramos como un objeto puntual porque es más sencillo. Sí. Me parece muy interesante. Gracias. Pero sí, la figura de Cleopatra es de VLTI, o sea, es la imagen de Cleopatra, ¿no? Esto es un modelo de curva de luz, entonces es muy complejo. Sí. Muchas gracias, muy interesante. La parte instrumental me llama mucho la atención. Sí. Para tomar esas especies, la cámara CCD común y corriente, sin intensificador de imagen, nada, porque 20 milisegundos. No, para nada. Es una cámara intensificada de altísima frecuencia, no es un CCD normal, es una cámara tipo Andor, de tecnología Andor, Ixon, tipo 888. Bueno, porque esa nos permite alcanzar frecuencias hasta de 50 Hz, ¿no? Entonces, no son CMOS, no son CCDs típicos, están resfriados por Peltier, entonces es una cámara especial para hacer fotometría rápida. Sí. Son del orden de $50,000, algo así. No, perdón, para que no vayan a asustar a la gente. Los CEMOS actualmente... Claro. Hablo fuerte. Pero no sale la grabación. Ah, Y queremos que quede para la posteridad. Bueno, hasta hace un tiempo efectivamente era como estas cámaras rápidas, como un lujo, pero hoy día los CEMOS han mejorado tanto la tecnología con muy bajo ruido de lectura. Hay varios vendedores, hay mucha competencia, están bajando mucho precios y hoy día son totalmente asequibles. Hasta astrónomos aficionados pueden comprarse una novelita CIMOS y hacer interferometría de mancha. No es algo tan exclusivo y excluyente. Bueno, ahí el problema es el tamaño del telescopio, ¿no? Si tienes un telescopio muy pequeño, el límite, la separación angular que puedes detectar no es muy buena, ¿no? Además, tienes que tener en cuenta que... Vamos a presionar allá.
Wow. in 2002 and 2003 with the FGS on the Hubble. Okay. Did you check those tables? Because this object is pretty tricky. It's two globes. Yes. And we measured the shapes there. And the precision you give is from the ground is really matching what was done from space. Yes, at the same level. Yes, yes, yes. Yeah, we were discussing that. I just wanted to, first of all, it's remarkable. Yeah. And that's the shape, yeah. Now, we measure that shape. It's a two overlapping Yes, two lobes. ellipsoids. Yes, I yes. was checking the paper because I forgot. There was one. Maybe you can send it to me to check it. No, just what was curious if you did a little research to see what was done before. Well, I comment on the moons and the satellites and the shape, this one, well, which is in here. Do you recover the shape or you No, we cannot recover the shape. It's not. It's a mathematical function. We cannot recover the shape. Yeah. From speckle, you cannot recover the shape because it's like a point. Yes. Thank you. Okay. Agradecemos a Gracias. Nos vamos ahora a un coffee break y retornen, por favor, en 30 minutos. Los voy a medir.
Está próximo a llegar. Mientras tanto, les comento que si bien ustedes se sienten tal vez un poquito apretados aquí, esto fue hecho con todo el propósito de no permitirles escaparse y mantenerlos aquí bien concentrados en la reunión. Is your back okay? Okay. So then you have to. Okay, that's fine. It's on, so you can freely. 45 minutes. Okay. Bueno, casi buenas tardes. Damos la bienvenida a Jeremy de la Universidad de Atacama. Adelante, Jeremy. Okay. Hello everyone, I hope you all can hear me okay. First of all, I'd like to thank the organisers very much for inviting me. It's a lovely venue. It reminds me so much of my childhood memories of going to holiday camps in the summer, so it's fantastic. Okay, so basically what I want here to talk to you about today is basically the work that we're doing here in Chile, both at the University of Atacama, also Antofagasta, UD Chile, Concepcion, and quite a few other universities, along with ALMA and ESO. But basically, it's the light pollution from artificial satellites, and is this a new threat to the astronomical heritage of the Atacama Desert? So, the two most infamous constellations, Starlink by Elon Musk, and the British OneWeb constellation. Basically, when we're talking about low Earth orbit, we're talking orbital heights about 340 to almost up to 2,000 kilometers. So basically, we've always had satellites, so why is this a major problem now? Can you speak a little bit louder? Oh, can you hear me better now? Yeah? Okay, good, sorry. Okay, so I'll repeat. So basically, the two most infamous constellations at the moment are Starlink and OneWeb. These are just two that I've picked on because, you know, Starlink, Elon Musk, and OneWeb because it's British. So, but you've got the Chinese constellations, you've got Amazon Kuiper, you've got AST Space Mobile, which I'll come to in a bit later. And basically, why are these an issue? I mean, I'm sure you've all seen the, you know, the trails in the skies and the news media reports. But basically, we've had satellites since the 1950s, since the launch of Sputnik. Oh, okay, sorry, thank you. Since the 1950s with Sputnik. So why are they a problem now? Well, first, before we discuss the problem, let's talk about the benefits. The whole idea of these constellations is to bring high-speed, low-internet to every part of the planet. So, remote rural locations where they have lack of access to high-speed internet, it's difficult to teach children, businesses can't really thrive. The idea is that these communities can have access to 100 megs per second or 200 or 300 megabytes, almost fiber-like speeds, can help schools, education, also businesses. People that produce locally produced produce can then sell it on Microlibra, eBay, on international markets. So when astronomers say we're not happy with these satellites, a lot of the public say, why? Why don't you like this technological advancement? Well, as you can see from these images, this is why we're not happy with them. Here on the left, we've got a composite image of comet Neowise using 17 exposures. And as you can see, we've got all these Starlink, there's the light. We've got all these Starlink satellites streaming through. And here on the right, we've got the very infamous image from, from basically, I can't remember the telescope name, the Blanco 4-meter telescope. And we've got about 19 Starlink satellites streaking through the original images, and these are from the first launch. And this can cause major problems because, as if you're an observational astronomer or you deal with astronomical data, when you've got an oversaturated star, you can just basically put a mask over it and, you know, you can semi-sort out your data. But these are parallel lines, and when you do a box, when you do a box, brain's just not working, I'm so sorry. When you basically block it out, you end up introducing linear artifacts into your pixels, which can cause cross-core contamination issues. So, why are these particularly
and so annoying? Well, their reflective brightness. These are all virtually brighter than magnitude 7, which means they're all visible to the unaided eye. The other issue is the large number of satellites. By 2035, there's going to be over 500,000 of them. At the moment, we've got about 7,000 to 8,000. So think of what you see at the moment in the sky with these lights, and then multiply that up, and you can see the issue. So first of all, the reflective brightness. Why are they so bright? Well, it's just standard inverse square law. For GEO satellites, you normally have an orbital height of about 35,000 kilometers. While for LEO, you're looking at around about 500 kilometers, which is 60 times closer, and therefore 4,000 times brighter. So suddenly your stationary magnitude 15 GEO satellite is now magnitude 5. This can therefore make all these satellites very bright, and as a consequence, this is what's causing the issue. But, like the International Space Station, it's just one object. With thousands and tens and hundreds of thousands of these satellites, it now becomes a major issue. There are some ways that we can try and solve for some of this. Basically, the satellites themselves become actually dimmer when they get to low on the horizon, and that's quite simply because it's due to the range. Unlike our stars, where it doesn't matter if it's at the local zenith or on the horizon, the range of a star is still the same. For these satellites, that's not the case. The range, or the distance of the satellite, is basically equal to the orbital height when it's directly above our heads. As it gets closer down to the horizon, the range increases. So for OneWeb satellite, as we get down to about 30 degrees, the range is now about 2,000 kilometers. So as a consequence, it's now further away, it gets fainter. However, the issue is when we start looking lower on the horizon, there we go, oh, mouse pointer. As we get lower to the horizon, we end up looking through a thicker section of the orbital plane. Therefore, the density of satellites increases. So even though low on the horizons, they're fainter, there's far more of them to cross through your field of view. Okay. So basically, as I was saying, what we can do is we can look at this, mouse pointer, there we go. So basically, here's our little observatory here. We've got one of the satellites coming across here. The sun is below the horizon, so for us, we're in the dark. The sunlight reaches up to the satellite, and it's basically reflected down to the, from our observer position. As we look towards the local zenith, so basically we're looking at the top of the satellite, top of the satellite look to the top of through the satellite constellation, we get a shorter distance, and therefore then we see the least number of satellites. As we look further down to the horizon, we're now looking through a thicker section of the orbital plane, and therefore we see more satellites. So as we get down to the lower, get down to the horizon, also the distance also increases. So basically they get fainter, but there's more of them. So one way to solve the issue, which some of the satellite operators are doing, is like Starlink. They then re-proposed to the FCC to lower the orbital heights of the satellites from 550 to 340 kilometers. The downside to that is it makes the satellites brighter. The good news is because it's at a lower orbital height, it enters Earth's shadow far faster. So they're only visible for the first 30-40 minutes of the evening and the last 30 to 40 minutes of the evening, of the morning. Unlike, say, the first hour, or for OneWeb, the first hour and a half and the last hour and a half. However, this then causes major issues for observing campaigns that are wanting to look at in twilight. So basically looking for near-Earth objects and looking in the inner parts of the solar system. See, yes. Okay. So, we've seen satellites before. Many of you might have already heard of the iridium flares. So you suddenly get this very bright light for a few seconds, it disappears. So we still see satellites in GEO, but they're very short term, and we'll call them satellite glints, and it's basically because it's a specular reflection from the solar panels. So they basically reflect almost 100% of the light that the sun reaches back to the Earth, but it's a very small, fine focal point. And so that's why you only see it for a few seconds, because as the path of the reflection moves across the surface of the Earth. However, as the satellite's now a lot closer, we're actually now able to see the diffuse reflection. That's from, say, the phased antenna arrays and the main satellite bus or sachet. And so basically what happens with diffuse reflection is, unlike with where we get specular reflection, where the incident wave is reflected directly back away, the diffuse reflection basically splits the reflection up into multiple angles at different
different flux amounts. So yes, the diffuse reflection is less than the specular reflection, but it affects at all angles. Hence, you're able to see these satellites from horizon to horizon instead of just for a small point. So, one of the things that we do, how this diffuse reflection works, is basically we have two main component angles. We have the solar incident angle, which we can see here is marked in red, and this is basically computed from the position of the sun and the satellite at the time of the observation. So basically, what we can assume is this angle here is just effectively the opposite of the solar elevation angle as seen from the satellite, not from the observer. So for us, the observer, the sun could be 15 degrees below the horizon, but for the satellite, the sun is only literally 2 degrees below its own personal horizon. And then we have the other angle, which is basically the observer angle, or the observer incident angle, and this is basically the angle that makes between the line of sight from the observer to the satellite Nadia. And these two angles, combined in their various different configurations affects the impact of how bright the satellite is at that moment in time. So you can imagine as the satellite's passing over the sky, these angles change, and depending on the material composition of the satellite, its cross-section depends on how bright it gets. And this is where we sometimes also get micro glints, where basically we just catch sections of the solar panels, and the satellite brightness increases by 1,000-fold. Okay, so to model this, what we have to do is we have to look at the bidirectional reflectance distribution function, or the BRDF, and basically we look at 4 real variables. I said the observer incident angle, the solar incidence angle, and as you can see, it can get very complicated. We're looking at the surface point, the lighting direction, the viewing direction, the half-angle vector, the partial NDF turple, and the domain covered by the partial NDF turtle, and it gets very complicated. And quite a lot of this measurements can be made in the laboratory. Starlink, for example, they've been doing this with their satellites in the laboratory, but what we found is their results don't exactly match up to what's happening in orbit. And because we all know, laboratory work is so much easier because you're using a laser, you've got your material, you're rotating it, it's all controlled, and everyone knows what's happening. In orbit, when you've got the satellite moving at a higher speed, and also, the longer the satellite's in orbit, the more risk it's going to get damaged from cosmic radiation, and so you get microfacetic deformations on the surface, and this can also affect how the light is reflected. So, quite a lot. Starting back in 2022, 2021, people decided that, okay, we now need to, if we want to know more about what's happening, and if we can determine the impact this is going to have to astronomy in the night sky, we need to actually look at these satellites, do some observations, and actually compare just how bright they are and what factors impact their brightness. So they started looking at the solar phase angle. Now, the solar phase angle is a simplified angle that combines the observer and solar incidence angles, in that if I'm the observer, the sun's over here and the satellite's over there. Basically, the solar phase angle is the angle between the observer and the sun as seen from the satellite. And work here by Aaron basically showed that there was a slight decrease in brightness of some Starlink satellites as we moved from about 40 STO down to about 70, 75 STO. But as you can see, the actual data the models didn't actually fully predict exactly what the data was doing. And there's quite a few reasons here. They only looked at about 20 Starlink satellites, and they only looked at a very small, about 40 degrees. So if you think of the potential angle being 0 to 180, it's a very small sampling of the large data set. So basically, we need either better models or we need a lot more data. So since then, there's been quite a few observational campaigns going on. The observation campaign by the Chilean Low Earth Orbit Satellite Group, the IAU CPS, or the Center for Protection of Dark and Quiet Skies. And we've got telescopes all over the world constantly monitoring these satellites. Some are using large field view surveys. Others are using dedicated, we're going to look at this particular satellite and capture multiple points along the night sky. And by doing so, we actually get a far bigger population. So it's a bit like when we're doing our normal galaxy work. You made observations of 4 galaxies and you're trying to predict some sort of pattern. Once you've got SDSS and you've got hundreds or thousands of galaxies, it's far easier to draw your constraints to your models and theories.
But here what we see with, say, the Starlink satellites, we can see that they start at around about stationary magnitude 6, around close to 0 solar phase angle, and they actually get fainter very much to the 90 degrees. And then they get very much brighter all the way up to magnitude 4 when they get close to 180 degrees. So basically what's going on here is when we're at 180 degrees, I'm the satellite, the telescope's over here, and the sun's here. So basically you're getting like a surface scattering reflection. When we get down to 90 degrees from the satellite, it's literally, observatory's below me and the sun's literally at the horizon, and so you're getting basically a 90-degree reflection angle. And as we then get down to almost 0 degrees, so basically the satellite is between the observer and the sun. So from the satellite's behind the observer with the sun in the distance, so the angle's quite small. It then gets slightly brighter again, but basically the brightest bit is when it's at 180 degrees. And so by doing this, what we can then do is we can then try and start forming some sorts of models, or BRDF models, and implementing these along with the different satellite ranges to actually begin to estimate how bright the satellite will be at a given moment in time in the night sky. Because the original idea was, okay, we're having these satellites, let's just avoid them. Let's work out how bright they're going to be, when they're going to be that bright, and where they are going to be in the sky, and we'll just point our telescopes away from them and then look at our target when there's less satellites, or when there are satellites, they're not as bright. So that's all the work that we've done in the visual. But as we all know, visual is not the only spectrum we look at. We look across all the optical in the near infrared. And what we see is, and work that I've done before, is that we basically see that the satellites increase in brightness as we go from the blue to the near infrared. And basically, if the sun is a G-type star, the sun gets brighter towards the near infrared. However, what we find is that the increase in brightness of the satellites, which I'll be showing in a bit, is actually greater than the difference of the absolute solar magnitude, which indicates that the satellite's reflecting more than it's receiving, which doesn't make a lot of sense, but depending on the type of material they're using, it makes quite a lot of sense in the fact that they're trying to reflect more in near infrared or heat energy than in the optical. So one way to do this, we can perform simultaneous multiband observations. So basically we used GROND on the ESO MPG 2.2 meter telescope, where I think this was Starlink 2362, where we obtained it simultaneously in Sloan G, R, I, Z, and RJ band. We didn't see it in the K or H bands. We trying to work out what went wrong, but all we know is that there was no streak in it, so something happened somewhere. But basically, what we can do is we can extract the brightness magnitude of the satellites in each of these bands, and then we can then begin to look at the color index, so the B minus V and V minus I, and make comparisons to the solar color index, and try and ascertain, what's going on. Is the light being absorbed or reflected more in these bands, and try and ascertain the type of material that the satellites are being used. We all have the general idea. I think there's a student here from Antofagasta who's been working on this in the lab. Hi. And basically, because quite a lot of these materials are protected under NDIs, non-disclosure agreements. So basically, unless we sign a piece of paper saying, okay, we won't share any of this information, we won't make any publications, we'll just do this on our own, that's okay. And I do know some groups have done that, particularly for the Vera Rubin, because they're very interested in how these affect their detectors, and it's for them to try and fix for their telescope. But the idea is for us is to try and work all these materials out so we can provide a more accurate, better model and forecasting system. To turn around and say, you're looking at the Crab Nebula tonight, you're going to have 4 magnitude 4 satellites passing through in this time, but after this time you're only going to get magnitude 8s or 9s. You'll probably observe it at a later time. So the color index basically can be expressed as a function of the wavelength of the incident reflected light, along with the smoothness, or what we call the microfacet density. And this basically gives us this nice equation using the Beckman distribution. And the whole idea is to basically just give us that more, a more accurate model. Simultaneously, by studying the different phase angles in the different color spectrums, and we basically can see that as we go from blue to red, the satellites get brighter, as I mentioned. So as you can see
here on the left, we're basically looking at some Starlink mini V2 satellites, ranging from the cousin Johnson B filters all the way up to the Sloan R and the cousin IC filter. And we also get to see this downward trend showing that basically all the satellites get brighter towards as we increase the phase angle. This kind of contradicted the plot I showed you earlier, but bearing in mind that these are the new Starlink Mini V2s, and these are basically using dielectric mirrors to try and make the satellites fainter, and they're bigger than the first generation Starlinks. Well, the Starlinks I showed you before were the visor satellites, where they try to use some sort of like visor to try and shield the reflective parts of the satellite bus from solar rays. And then we can do more further work by looking if we can pick a particular phase angle, so in this case 72, and we can then basically make a comparison of the satellite AB magnitude with that of the solar magnitude. And in this particular case, we see they're virtually the same, but there is some difference. And this indicates that the type of material used here is more like Captain or space-grade Captain. So basically, it's reflecting more in the infrared, and that makes sense because they want to keep their satellites cool. Quite conventionally, when they created their first mitigation design, DarkSat, they basically used black acrylic, and they tried to make it as dark as possible to reflect less light. After 18 months, the internal circuitry was burning out because it was overheating. So, to do all of this work, we were developing a observing network. We've got telescopes here in Chile, the Chicana 0.6 meter telescope at Corriama, Chile, which is an observatory by the Universidad de Atacama. We also got the Danish 1.54 meter telescope in La Silla. And we also got access to the Caja 1.23 meter telescope in Spain. And we've got access to a 0.6 meter telescope in Vietnam, and also one in South Korea. And basically, the idea is to have all these telescopes in multiple points in the world, is so we can A, collect more data faster, but B, try and look at different brightnesses at different geographical locations. Are these satellites brighter in Europe than, say, South America? Or are they brighter in Australia? And actually what we find is, because they're in low Earth orbit, I've worked with my student, Maria Romero, is we find that their brightness is heavily dependent on where you are looking on the Earth, based on the fact that because they're in Leo, you're getting Earthshine. And so basically, if you're looking at the satellites in the desert, they do appear fainter. Sorry, they appear brighter when you're looking at a desert region than, say, if you're looking over a temperate region. And if you're looking over more ocean, they also get brighter as well. Another useful point of having telescopes at multiple points of the world is to measure the TLE accuracy. Now, when I say TLE, basically it's the industry standard. It's called two-line elements. And basically it's just 2 lines of code that gives the orbital elements of the satellite. And it gives you the exact position of the satellite at an exact moment in time. And from that, you can propagate its orbital position from there. The problem is the TLEs are generally for Starlink are every 8 hours. For AST Space Mobile, they're every 3 days. And so the question is you can use this, because it has no errors, you can only forecast a single line in time. And as a consequence, the question that we asked and we're finding is the further you go into time, the less accurate the TLE prediction becomes. And that can be very important, because if you're saying, I want to look at this particular patch of sky, if the TLE was from 12 hours ago, it could say that the predictions could say there's 5 satellites, or in actual fact you get 7. Because the accuracy of the TLE degrades. So, these are some early observations from the Caja telescope in Spain. As you can see, we've got 2 Starlinks, and we also got 2 OneWebs. And as you can see here, the Starlinks are very much brighter. These have been background corrected to try and show the satellite streaks, the brightness of them should be equal. And basically, what's the main difference here is OneWeb have an orbital height of 1,200 kilometers, Starlink 550. So they're already half as close. Therefore, they're 4 times brighter. And Starlink 1436 was a second prototype satellite that SpaceX did to try and make the satellites fainter. And as you can see, it didn't work. But they still proceeded anyway and launched thousands more with these new visors. Okay, so
What we did, when we do these observations, we keep them nice and simple. We basically get two magnitude measurements. We get observed and calibrated. When we say observed, that's basically as in, that's the apparent magnitude. That's basically, we measured its brightness at that moment in time in the sky. The calibrated magnitude is when we range calibrate it. So basically, as I said, when it's directly above our heads, the range is equal to the orbital height. As it gets lower in the sky, it gets fainter. So what we do there is we calibrate the range to its orbital height so we can do direct comparisons between different satellites. And as we can see with the DarkSat satellite, which was the first mitigation design, the satellites are at their faintest in the G, and as we move to the near infrared, it gets down to about 3.97, so they get very bright. Starlink 1113 was just a normal, non-darkened satellite, and as we can see, DarkSat was a partial success. It did make the satellite slightly fainter, but as I said, 18 months in, the satellite started to burn out because it's overheating too much. And then when we look at VisarSat, and we also looked at 1405, which was just a normal Starlink satellite, we see that VisarSat the reduction was on par with DarkSat, but it was nowhere near the 7th magnitude limit needed for us not to be able to see them. So even with these mitigation designs, the satellites are still visible and more work is needed. Oh, okay, went back. There we go. One thing I should probably mention is the IAU Dark and Quiet Skies report puts a limiting magnitude of 7 on these satellites. However, 7 is at its brightest. We actually developed a log law, which basically shows that for the orbital height, above 550 kilometers, we actually need them to be fainter. And that's quite simply because for higher the orbital height, the lower angular velocity on the sky. Therefore, the longer the satellite spends illuminating each detector pixel. Therefore, we need the satellite to be fainter, so not to oversaturate the pixels. So for OneWeb, we need an orbital height of 1,200 kilometers. We need this to be at least fainter than magnitude 7.9. And the work that we've done so far seems to suggest that decent numbers of OneWeb satellites are in the safe zone, with an estimate with, on average, magnitude 8.14 plus or minus 0.04. So OneWeb is a very good company in this regard. Their satellites are within the brightness tolerance range that's set out by the IU CPS, but Starlink sadly isn't because they're still, as you can see, brighter than magnitude 7. Right, so we have a publicly available tracking code which allows us to plan observations of both Starlink and OneWeb satellites. You can get us from our GitHub page. I bring this out because we want as many observations as possible. So if you have any accidental serendipitous observations, we would like them. However, if you want to do some dedicated observations just for the fun of it, then you can download the tracking code. It will tell you the RE index, the position, the time, and so on and so forth. But we also developed an end-to-end pipeline to analyze the satellite trails. This was led by Christian Adam, a postdoc at Universidad de Atacama, using an ESA regional funds grant, and my PhD student, Maria Romero. And basically, who's funded for my ASFR grant. And basically, they've been working on a data reduction, end-to-end data reduction pipeline that basically calibrates the images, flats, bias, darks, perform astrometric calibrations, automatic streak detection, and magnitude measurements. So this is just some of the outputs from the pipeline. It first does the astrometric calibrations. It then determines the position compared to the TLE, where here the blue dotted line is the predicted position by the TLE, while the green streak is the actual satellite position. So the TLE in this particular case was very accurate in predicting it. We've got our point sources for our magnitude differential photometry. And the code's available on Zendo because it was published with one of my other students' papers, which I'll come to in a bit. So, going to what I was talking about, it's not just performing observations with in visual. We need to do it across all optical and near IR, or all areas of astronomy that we work in. So quite a lot of this work's been done with the Chicana 0.6 meter telescope at Koriyama, and also we've done some work with the Vista 4.1 meter telescope at ESO Paranal, mainly in the near infrared and the J and KS bands. And as I mentioned before, we can see that the satellite brightness is increasing on DarkSat and standard Starlink from blue to red.
But then we then looked at the efficiency of the darkening effect of darksat, and what we found is the efficiency itself actually reduces. In the visual, darksat was roughly 50% fainter than its counterpart. But as we move to the near-infrared, we get to less than 30% effectiveness. So satellite operators, when they try and develop these mitigation designs to make the satellites fainter, they can't just work in the visual, they need to look at all across the spectrum. And it's vitally important because any of the people who are wanting to do work in the near-infrared or mid-infrared, this needs to be taken into account. Now, one way that we as astronomers could work to solve this issue is by performing dithering. So this is an image from the Vista telescope. As you can see, we've got the 16 detectors, and you can see we've got one of the, I think it's darksat. See it crossing one detector. The dotted lines are, basically where the satellite would have passed during the exposure times between the different detectors. And how Vista works is it then takes the image, it then dithers, takes another image, dithers, takes another image, and that it then creates the total image of with all the gaps filled in. Here on the left, we've got the single footprint of one of the detectors. You can see darksat streaking across, nice and bright. While on the right, we then got the combined exposure of the 4 different images. And as you can see, the satellite trail is virtually gone. You can still see bits of it there, but it's virtually gone. So the idea is we can potentially remove these streaks ourselves by just performing extra dithering, extra exposures of the same image. The problem is, though, if we have to do that, if you normally would do just 1 exposure per target, you're now doing 4 exposures per target. So instead of doing 30 targets one night, you're now only doing 6 targets one night. So instead of now asking for 2 nights observing time, you're now asking for 10 nights observing time. There's not enough telescopes for us to be able to do the same amount of science we used to do. Plus, this is if you're lucky and you have 1 satellite trail. If by 2035 we have over 500,000, you can imagine that even the dithering images will also have a satellite trail going through in lots of different directions. So even though they'll all be stacking on top of each other, you'll still have these very faint lines crossing all over the place. So we do need to start looking at better ways of doing this. And one of the issues that we have is, if the satellites are fainter than magnitude 7, we can potentially solve this. But then we get companies like AST Space Mobile, who have decided that they wanted to build this 64 square meter phased array satellite. At the moment, it is one of the largest communication satellites in low Earth orbit. The idea is to basically turn any day mobile phone into a satellite phone. So basically, it's a floating 4 or 5G cell phone tower. My student, Sangeetha Nakamura, basically led the research team by the ICPS and basically performed global observations of satellite. And as we can see, I'll show it here, first 60 days of launch is around magnitude 3, magnitude 6, and that's because it's all folded up. At day 60, it started to unfold, and then suddenly the magnitude increases or up to magnitude 0. It then drops again, and that's basically from talking with AST Space Mobile. They said they basically rearranged the orientation of the satellite to recharge so it can charge up the solar cells better. And then after that, it then, around about 120 days, it re-rotated again, and it's sitting there around about magnitude 0. Now that's just one satellite. AST Space Mobile said we only need 200. But this is a prototype, and they've launched now 5 new Bluebirds. And the idea is they're going to have 200 satellites, roughly twice that size, for their network. And their attitude is, well, it's only 200 satellites. At any moment in time, you're only going to have 2 of them above your horizon. That's great. But if they can do it, how many other companies can do it? How many countries can do this? And that's one of the issues we're facing. Basically, if we have 10 AST Space Mobiles, that means we're going to have 20 of these magnitude 0 objects floating through the sky. And when I say magnitude 0, that means there's only 7 stars in the night sky brighter than this satellite. There we go. There's Blue Walker 3 there, passing there. And you should at some point see a Starlink. You can just see a Starlink there moving up to the top left, sorry, top right. So yeah.
You can see another Starlink down at the bottom. So even though Starlinks are an issue, this is worse. And that's from Marco. Okay, so that's their brightness. If it's just like the International Space Station or just like 200 bluebirds, it won't be much of an issue. We could probably get away with trying to avoid them. But the other issue is the large number. We're going to have over 500,000 by 2035. That's based on all the findings of the FCC and ITU. The ITU is the International Telecommunications Union, and they deal with radio spectrum for all these companies and trying to protect the astronomical radio bands. But as we know, we don't stick to our radio bands because we want to go beyond there because we're passive, our radio telescopes, we don't actually create any emissions, so we're allowed to observe in those upper wavelengths, especially for the early universe. So with over 500,000 LEO satellites, we can look at the general distribution. As you can see, Chile, yeah, it's a wipeout. Perhaps having a telescope in Antarctica might help. Greenland is okay. I've heard that some people are interested in buying it. Perhaps we could. But yeah, so basically, at the end of the decade, it's estimated there'll be over 100,000 satellites in orbit. So that's by the end of 2030 or 2029. By 2035, this will rise to over 550,000, and to date, we've got 554,519 satellites filed at the FCU or the ITU for LEO. Now, I should be honest, this number might not actually happen. These are filings, so the FCC could reject them, the ITU could reject them, they could get permission, the company goes bust, so on and so forth. Someone could, the head of the company could start, campaigning with a Republican and end up losing all their shares. So yes, but these aren't just American companies. We've got the Chinese constellations launching. There's at least 3 of them, about 100,000 satellites in total. And then you've got the Europeans wanting to do their constellation. There could be countries in Africa who would like to have their own constellation. And so on and so forth. So this is a big mess with lots of companies, lots of countries all scrabbling to jump on the bandwagon, as it were, to get all this, this high-speed internet for their citizens and other things, and potential military purposes too. Now, just to give you a highlight, and that's not playing very well. Skip, go back. Okay, so basically, this is basically tonight where they're building the ELT. The red dots are basically Starlink, the blue are OneWeb. And the time's going, you can see the UTC time, and that's all the satellites passing over this evening's twilight. So basically, in May 2022, there was around 2,500 satellites in orbit. Now there's about 7,800. Of those 7,800 in orbit, 817 will be passing above 30 degrees elevation where they're building the ELT. But if we're looking down to the horizon, this number increases to 2,946. Now, if we just do a simple extrapolation to 550,000 by 2035, that means there'll be 57,000 passing over 30 degrees elevation. We've only got 817 at the moment. 57,000. I don't think we're going to be able to avoid them. These satellites are going to last. We're not going to be able to get out of them. Yeah, we're just playing horribly. So one of the things that we need to, as I was trying to say, when we were looking at the original, in the early days of satellite avoidance, we wanted to try and convince the industry to start adding a covariance matrix to their ORM files, where basically you have all the information of the satellite, its orbital elements, its epoch, mean motion, inclination, so on and so forth, but then have our covariance matrix of our uncertainties. So at least if we have any uncertainties, we can then do like a weather forecast. We can predict a likelihood function or confidence function of how many satellites will be in which part of the sky at which given time. But even with this, when we're looking with 57,000, it's just going to be impossible. There's always going to be satellites. So again, with the TLE accuracy, there's 2 types. You've got your spatial accuracy, which, as you can see, is quite good. We're talking, just less, around about 1 arc minute in accuracy. But the main issue is the timing.
So the temporal accuracy, and in this particular case, we can see that the Starlink satellite is roughly, a couple of seconds early. Sorry, just a couple of seconds delayed. So basically, once we've done the astrometric offset to get the correct orient deck, the satellite should have been at this point the middle part of the satellite trail should have been at this point. But as we can see, it's not, and so this is basically got a bit of a spatial offset and also a temporal offset. And there we can see that we're looking at roughly about 10, 20 arc-minute accuracy. And that can be very difficult if you're looking at very small aperture observations and you want to make sure there's nothing passing through your telescope. Your crow could say nothing's passing through, but you end up getting 1 or 2 satellites passing through. So on average, you're roughly looking at about 0.1, 0.2 degrees in accuracy. So I'll try and wrap up. But yeah, to solve this, basically to measure the temporal accuracy of the TLEs by having telescopes in different time zones. As I said, the TLEs are released every 8 hours. So by having telescopes in different time zones, we can sample the accuracy, we can make observations at different points from the release of the TLE. There we go. And so by doing this, we can then ascertain quite quickly the temporal accuracy instead of just having one telescope having to wait a whole year to get different time samplings. Okay, so Okay. So basically, with current projections, yes, there is a danger to the our astronomical heritage. Satellite operators need to work harder to reduce the effective runs of satellites through working with the United Nations and COSPAS, or the Committee of the Peaceful Uses of Outer Space, development of international frameworks and regulations to treat night sky as a protected environment and shared natural heritage, and public education. It's all well and good jumping up and down saying satellites are bad, but we need to sit there and explain. And also come up with mitigations and solutions. Thank you. They got it all right. Hope so. Thank you. The numbers and the pictures certainly look very impressive and frightening. Quantitatively, of the 2 pi stereo radians available at a given night, what fraction of that is taken up by these satellites currently? That's one question. And one comment, Chile has 10% access to the Las Cumbres Observatory, which is worldwide, so you might be interested in using those facilities as well for your follow-up. Yeah, thank you. So, what was the first question? The fraction of the sky in solid angle is taken by these stars. Okay, the solid angle, it's virtually the whole sky, as you saw with the. Sorry, going back. Sorry? It's virtually the whole sky. They're there everywhere. Basically, sorry, it's playing badly. I do apologise. But basically, with this thing, you've got your north, south, east, west, zeniths at the centre, and the outer circle is basically the horizon. And as you can see, they become visible as soon as they become above the horizon and they cross the sky. That's just with 2,946 satellites over the evening twilight. Only 817 of them pass through the 30-degree elevation. So at the moment, it's the whole sky, but it's only for the first hour of the evening. So basically until the sun gets to about minus 22 degrees below the horizon. After that, you're generally clear. Did that answer your question? Yeah. Good. Okay, good. Perhaps some of Francois' bullets will shoot down some of this.
Yeah, no, I'm basically looking at the numbers. It's not going to be possible to avoid them. So basically now what we're now moving into is the development of machine learning algorithms to detect the streaks in the images and to remove them and recover the data underneath them. However, this only works if the satellite doesn't saturate your pixels. If it saturates your pixels, game over. And we basically, what we're working on is trying to develop a open source pipeline that people can freely use, and it's just going to have to be an additional step like you do with your calibration. So you do your flats, you do your biases, you do your darks, and you do your satellite removal. It's just going to be part of a normal process. I do know, like the team, Tony Tyson at Vera Rubin, they're working on their own software to do this themselves. They've signed an NDA with Starlink. They've got a lot more information that's not available in the public domain, so they can actually better understand how it affects their detector pixels, so they can better remove the damage for their end users. But for other telescopes, either it's going to have to be the individual observatory or groups developing the software and making it freely available to the community. Thank you. Very nice talk. Two questions. Have you also added upstate rocket bodies to your database? We haven't, but we can do. Yeah, because they're very bright. Yes. There's certainly not as many of them as Starlinks. No. And then the second question, a lot of the data that you have collected has useful purposes as well. Have you looked at trying to provide the satellite data to the Unified Data Library for tracking purposes? Yes and no. I can't really say because of my grant thing. Sorry. Sorry. But yeah, no, the data itself, once it's out of the proprietary period, we are making it publicly available. I know the IUCPS are doing their own database, which we'll be sharing with them. It's going to be publicly available for people to upload all images, and it's available for the public to also upload even just, phone camera images. Obviously, from professional instrumentations, they can extract a lot more science out of it. But the idea would be to actually help build a global database, not just for to plan observations, but also you collected this lovely image, and you do have a streak going through it. So you then want to find out what that satellite was, what the object was. So yes, most of this will be all made publicly available. Yes. Hi. As you mentioned, the traits are only visible in the beginning of the end of the night, those are the twilights. But is there any estimation of how these satellites could affect the middle of the night by obscuring faint sources if they pass in front of them? I'm thinking about very large surveys with high time cannons, and we don't see them. And technically speaking, at the moment, it's not an issue, mainly because the satellites themselves, because they're in LEO, they have a speed of about half a degree to 2 degrees per second. So they, fractions of a second, skewing your pixels. So if you're doing, say, photometry, or you're doing like 200-second exposures, it's going to have a minuscule effect. But as we saw, when there's like 50 or 1,000 of them, it could be a more detrimental effect, yes. And that's then when we're going to have major issues, because they're not reflecting light, we do not know they're there. So what we're going to need to do is have accurate TLEs, so we can predict in our image where these satellites would have been, and then try and fix the damage. But that's a question for hopefully the next generation to try and answer. Okay, let us thank Jeremy again. Vamos a agradecer a
¿Dónde está? ¿Está aquí? Vale. Ok, perfecto. Y esto lo ponemos en tu bolsillo. Muy bien. ¿Y el mostrador? Aquí, trata de ponerte aquí. Ujú. Sí, sí. Y aquí en el grande. O arriba o abajo. Sí, aquí, porque esto va para atrás. Aquí avanza y aquí atrás. En última instancia, Vale. ¿Y para retrasar? Abajo. Bueno, continuamos con nuestra próxima charla. Presentamos al doctor Carlos Abad del Centro de Investigaciones de Astronomía. Adelante, 15 minutos. Bueno, yo voy a hablar solo de un satélite. Pero, y otra de las cosas que yo no tenía que estar hablando aquí, sino que por razones políticas, la que iba a dar la charla es Julián Navas y no ha podido venir. Entonces voy a hacer una revisión de lo que iba a decir ella, le voy a dar mi toque especial, porque es un trabajo conjunto, y en el trabajo estuvimos trabajando 4 personas, 2 del CIDA, Centro de Investigaciones de Astronomía de Venezuela, que somos nosotros 2, y 2 de la BAE, de la Agencia Bolivariana de Asuntos Espaciales de Venezuela. Lo de meterse en... Yo soy astrómetra, y lo de meterse con los satélites artificiales, pues fue una casualidad que provino del un grupo del ROA, del Real Observatorio de la Armada de España, que se metió para ver qué buena era la astrometría dentro de los satélites geoestacionarios y cuál era el papel que se podía hacer. Se trabajó sobre 3 satélites que estaban en la misma ventana, 2 ISPASAT y el SpineSat, y el proyecto duró de 2004 a 2008. Ya en la Adela del 2004, la de Venezuela, ellos ya vinieron a Venezuela, como muchos de los que están por aquí, a esa Adela, ya se habló de ese proyecto, y cuando acabó el proyecto resulta que los venezolanos lanzaron su satélite geoestacionario. Fue en el 2008, a final del 2008, yo una vez que pasó el proyecto del ROA, entonces yo decidí más o menos seguir con mis estrellas y con mi tradición de astrometría sobre grandes catálogos, y esta fue la primera foto que se obtuvo del Simón Bolívar, también una foto allá, es todo medio político, que digamos el satélite era ruso, hoy era chino. El primer satélite que lanzaron era uno que lo contrató Nigeria, nunca llegó a su destino. El segundo fue este, y todo el mundo, como no lo veía, pues decía, otro que se ha ido de vacaciones por ahí. Entonces, en el 2009, aprovechando lo que ya conocía de la otra contribución, pues sacamos la primera foto. Y el geoestacionario, aunque se dice geoestacionario, no es tal, sino que va moviéndose, a lo largo crea una órbita diurna que se repite constantemente, aunque no se cierra, y hace que el satélite se vaya fuera de la caja en la cual se le ha asignado. Entonces, reuniendo las fotografías que durante la noche se han hecho, nosotros podemos ver el rumbo que toma el satélite, la órbita. No la vemos entera porque, digamos, nosotros estamos condicionados por mirarlo por la noche, ya que es óptico, pero puedes darle asignación de tiempo para cada momento de su trayectoria. En realidad es geoestacionario en comparación con el resto de los objetos que hay en el cielo, y por eso la forma de observarlo combina tanto, digamos, imágenes que señalan trazos, que son las estrellas, y guías sobre el objeto que nos interesa, en este caso el satélite, como está quieto.
Entonces son las estrellas las que van pasando. Y al hacer la astrometría, lo que es interesante, cuando tú le buscas una función que nos relacione lo que sale en la foto con lo que dice el catálogo, lo que en este tipo de observaciones que combinan ambas imágenes, además hay que añadirle en qué momento las estrellas ocupan una posición con respecto al punto fijo. Es decir, la función enlaza unas cosas con otras, lo que sabemos de lo que no sabemos, pero ese enlace aquí hay que decirle, pero cuál es la posición relativa que ocupaba en tal momento. Porque si las estrellas están al principio de la traza, el principio de la traza con respecto al satélite tiene una posición relativa, si está en el medio tiene otra, si está al final tiene otra, ¿no? Vale, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a partir de entonces nació un proyecto. Yo me quería salir de los satélites, no por nada, sino porque no buscaba trabajo, tenía suficiente, pero sí que les dije que si yo les podía ayudar, pues muy gustosamente les ayudaba con lo que había aprendido. Entonces, la BAE tiene dos estaciones de seguimiento espacial, una que está en el centro de Venezuela, centro geométrico, en los llanos, y otra que está al principio de la Gran Sabana, como a medio kilómetro de la frontera con Guyana, y en este lado de aquí, en los Andes venezolanos, está bueno, esto es más difícil que la astrometría. Ahí. En los Andes venezolanos es donde está nuestro observatorio. Bueno, el proyecto consistía en un proyecto muy sencillo y era instalar un par de telescopios con un par de cámaras CCD en cada uno de los observatorios y ahora veremos algún dato, pero lo que queríamos es apoyar a la antena que controla el satélite para que ella dé la distancia, que la da bastante bien, o sea, unos errores de 1 metro, pero la orientación del vector posición que nos dice dónde está el satélite, que es lo que hace la astrometría importante, la da mucho mejor la astrometría que lo que hace la propia antena. Entonces, el primer problema que hubo es que para colocar una fuente de calor, igual que alguien decía antes que en Venezuela o aquí en los Andes tú dejabas una cosa y desaparecía, allá es todo lo contrario, dejas una fuente de calor y es la atracción de todos los bichos que hay alrededor, más en la parte de la Gran Sabana y en la parte de los llanos. Entonces había que protegerlos y eso fue el primer obstáculo que tuvimos, porque una institución que es del Estado, construir en otra que es también del Estado estaba impedido por la ley propia de proyectos internos, ¿no? Entonces se vio que en la principal, la de los llanos, no podíamos construir por el momento y nos dejaron meternos en la de la Gran Sabana, pero de una forma provisional. Hacíamos observaciones, pero había que quitarlo mientras no hubiera observaciones, porque pasaban a veces pues, meses, incluso algún año en hacer una nueva, ¿no? O sea, de mi casa a la Gran Sabana había 2.000 kilómetros. Entonces no era tan fácil el hacer una observación de ese tipo. Pero se instaló una especie de observatorio pequeño que parecía más un chiringuito de esos donde venden bocadillos, y es simplemente para digamos, porque allá las tormentas son continuas, hay que protegerlo, y era una cosa provisional. Aquí se ve al fondo una montaña típica de esas de la Gran Sabana, que son los tepuis. A veces los laterales tienen 1000 metros de caída vertical, y lo digo simplemente porque luego veremos alguna imagen de cómo darle posición a los trazos que simula en uno de los ejes un tepuy. Entonces inventamos una función que simulara la componente X de la medición. Los datos que daba la antena son de este tipo. Digamos, esto da la distancia. Ahí está en kilómetros, 36.132 kilómetros, pero aún da hasta metros, da 3 decimales más. Es decir, la precisión sí que se ve que es del orden del metro, pero tanto el azimut como la altura, vemos que hay una gran dispersión en los datos, que a veces, estos son centésimas de
de arco, que eso supone a veces unas precisiones de hasta 10, 15, 20 o 30 segundos de arco. Hay que decir que a esta distancia un segundo de arco son 200 metros de error en cuanto a la posición en ángulos. Una décima de segundo son 20 metros. 10 segundos pues son 2 kilómetros y de ahí para arriba, ¿no? Entonces, esta parte es la que queríamos reducir con la astrometría, que es la orientación, que es lo que hace bien la óptica. Si juntamos uno a otro, tenemos el azimut y altura, tenemos la órbita que describe cada día el satélite, que no se cierra, sino que es una especie de órbita que es como un resorte que va moviendo el satélite y lo va sacando de la caja que se le asigna por la ONU para estar ahí. Entonces, de vez en cuando, una vez a la semana, cada 15 días o cada cierto tiempo, hay que moverlo, reposicionarlo, porque tienes la prohibición de salirte de tu zona para que no, digamos, interfiera con los satélites de alrededor. Desde entonces, pues hubo un montón de sucesos que simplemente los vamos a destacar. En el año 2012, los de la BAE estuvieron también en la Adela de 2012. En 2008 estuvieron los del ROA también, ya acabando el proyecto. Y en el 2012 se lanzó otro satélite de baja altura, pero con visión hacia la Tierra, digamos, para fotografiar el territorio. Como había que construir un nuevo edificio de control de ese satélite, ahí se decidió el cómo debería ser para, alargándolo, ya como un proyecto propio de la BAE, alargándolo, tener aquí la cúpula, es decir, digamos, la construcción que contendría el telescopio que queríamos hacer. Eso fue al principio del 2012, esto fue el inicio, y ahí se ve una de las antenas, es la del seguimiento del satélite. Se procuró hacer lo mejor posible, ya que la antena esta tenía 9 metros de diámetro, había que separarla, pero es lo que se pudo hacer. Mientras tanto, en el 2013 se arregló el suelo del patio del otro observatorio para que, digamos, hubiera una comodidad, porque era muy irregular y así simplemente metiéndolo en esos codos, pues la observación ya era, digamos, de principio observable al momento de llegar. Lo que en el 2013 fue la primera vez que se consiguió una serie de observaciones sobre el satélite de la estación de Luepa, y esta es una superposición de lo rojo es lo que hace la astrometría y el negro pues es lo que hace la medición de la orientación con respecto a la antena. Se ve la dispersión que tiene el negro. En los puntos se tuvieron que aumentar para que no pasaran desapercibidos, es decir, hay una diferencia bien clara entre uno y otro. En el 2014 se puso por fin la cúpula al nuevo observatorio, pero nos faltaba la parte de aquí abajo, es decir, la base del observatorio para hacer observaciones. Se pusieron unos andamios, eso era... Casi había que poner una ambulancia al lado por si acaso en la noche uno se caía del observatorio. Y digamos, se hicieron las primeras pruebas. Ahí está el reflector de 1 metro de LOAN y el pequeño telescopio para hacer unas pruebas ópticas que se llevó ahí arriba. En el 2016, por fin, se consigue cerrar bien el observatorio y ponerle ahí el telescopio, un celestrón de 36 centímetros, y ahí se ve una mano que es tuya, de Elvis, que estaba por ahí metido. Y la antena esta es la antena que controla la medición de telemetría. Posteriormente, hubo una serie de problemas personales. Es decir, yo tuve que irme de allá por cosas médicas y me fui de Venezuela. Se suspendieron 2 visitas por otras razones políticas y entonces llegó lo siguiente, llegó la pandemia
Y uno de estos días me anuncian de que ya el telescopio ya tiene base, que está todo muy bien, que funciona la cúpula rotando con respecto a donde uno quiere mirar, etc. Y entonces dijeron que sí se podía hacer alguna observación. Y entonces hicimos las observaciones entre Cristóbal Alvarado y yo desde España las controlaba y sobre todo fue por esto. Había una posibilidad de meter un segundo satélite geoestacionario, con lo cual había en la misma zona 2, en 2 satélites y por un periodo que podía ser de 2 años. Entonces se comenzaron las observaciones. Esto es simplemente igual que antes habéis visto cómo se mueve el satélite con la fotografía, pues simplemente la posición dentro del marco del CCD, la posición que ocupa en cada momento, si las vas uniendo, el satélite lo que está haciendo es esta trayectoria. Un día hace esto, otro día hace esto, otro así. ¿Por qué cambian de dirección? Porque los han movido. O sea, el movimiento es muy frecuente y ahí están los días que observamos del 2020, pero llegando a estos últimos días nos avisan de que el satélite falla, es decir, que una de las antenas se había estropeado, que incluso apagaban el satélite cuando estaba en eclipse, es decir, cuando pasa por detrás además es cercano al equinoccio, en el equinoccio entra en eclipse completamente, esto es un eclipse, es decir, ópticamente la Tierra tapa la luz del Sol y hay una sección de la trayectoria que no se ve. Y entonces cuando entraba el satélite en la parte de sombra, lo tenían que apagar para que no se gastara la poca energía que se había obtenido. Eso ya el último día de observación fue el día 2 de marzo, y diciendo que ya se había estropeado la otra antena, se lo llevaron a longitud 70 grados más hacia el oeste, y luego desapareció en el cementerio de satélites, que es donde los guardan. En realidad, el trabajo digamos, esto ya lo había hecho varias veces, pero, digamos, allá en Venezuela se ha ido perdiendo la tradición de astronomía, sobre todo, y de astrometría, y entonces ya no queda más que una persona que pudiera saber algo de astronomía, y había otro de la BAE que también estaba por allá interesado. Entonces fue cuando en el 2023 decidí pues traspasar lo que uno sabía, no más que nada para decir esto lo hice yo y ahí quedó, sino porque se estaba perdiendo incluso la forma de trabajar en ciencia. Es decir, no nadie era crítico con lo que hacía. Eso es lo que me ha dado. Yo me han dado la posición del asteroide, lo que me decía el programa Astrométrica. Y dice, pero ¿no ves que...? Es decir, falta la parte crítica que todo observador tiene que tener. Entonces, con esa intención, yo empecé a enseñar a la gente de que despertara un poco por sí, lo que no pasó. Y, digamos, hace medio año o menos. Es decir, había elecciones y esperábamos que hubiera un cambio en alguna forma, que se pudiera como relanzar la parte astronómica. Yo ya estaba jubilado, es decir, pero que ya hubiera alguien que controlara algo de cómo debería ser el relanzamiento. No ha ocurrido, bueno, pues eso es otro tema, ¿no? Pero el caso es que en este aprendizaje decidí que las últimas 4 noches de observación que se hicieron donde desapareció el satélite, pues podía ser una buena causa para estudiar cómo se estudian los satélites geoestacionarios en caso de que en el futuro se haga una nueva... Entonces, es decir, esa sería la parte que habría desarrollado, digamos, la investigadora del CIDA en caso de que ella hubiera... Es decir, cómo se hace, ¿no? Entonces, la base de todo es que la astrometría en el CIDA está basada sobre todo en en el desarrollo de un método que dio esto, que fue quien creó Cerro Tololo, de acuerdo a la reducción. Es decir, nosotros trabajamos no en el plano donde está la imagen, sino el plano lo llevamos a la esfera celeste y a través de giros sobre la esfera celeste damos la solución. Es decir, la solución es una matriz de giros sobre la esfera celeste
Y esa matriz de giro, primero la medición entra a la función esa que he dicho de la TPUI, que está formada con arcotangentes, que tú los puedes desplazar, y entonces restando arcotangentes, pues quedan todas estas funciones que pueden ser simétricas o pueden ser ladeadas por un lado o por otro, y donde el centro de esta TPUI es uno de los parámetros que define la función. El método Stock, digamos, la reducción es un método que no calcula o deja intactas las deformaciones. Es un método lineal, es decir, hace coincidir bien una traslación, una expansión o compresión y una pequeña orientación entre ejes del CCD y el sistema del ecuador. Entonces, nosotros lo ampliamos a los términos no lineales por un método que llamamos el polinomio deslizante, que son patrones, o sea, no da fórmulas analíticas de cuáles son las deformaciones, pero sí fórmulas numéricas o patrones numéricos de cuál es la deformación que se ha introducido dentro de la observación, las cuales se corrigen porque la mayoría de las observaciones son solapadas, son todas automáticas, la reducción es automática también, se solapan y gracias a ese solapamiento donde una misma estrella aparece en varios sitios y tiene que dar el mismo alfa y el mismo delta, pues ocurren, digamos, residuos y esos se emplean para hacer la reducción. Bueno, los resultados, bueno, eso ya estaba, hemos trabajado con 8.000 observaciones, ese es el número de estrellas que han intervenido en esas observaciones en esos 4 días. Los resultados, uno empieza con estos errores grandes, pero cuando corrige los patrones nos quedamos el error de la medición de los satélites o de cualquier estrella. Esto es la reducción dependiendo del catálogo, 0.14. El error interno es menor, pues que es porque estás trabajando con miles de placas que se tienen que acomodar y, digamos, y los patrones, en vez de sacarlos reduciendo todas las exposiciones, pues lo hacemos con las mejores y luego lo aplicamos a las 8.000 a cada uno de los días, porque cada satélite hay que emplear esa reducción para darle la posición en el cielo de alfa y delta. Los resultados son estos, usando un catálogo como el LUCA, por ejemplo, pero todo lo haces en el J2000, un sistema de referencia común para todos. Luego, con el programa SOFA, cambias de equinoccio a cada uno, o sea, para la época en que se hizo cada una de las observaciones, y eso ya te da el alfa y delta para cada satélite y también las coordenadas horizontales para cada satélite. Los resultados, esto lo que dieron las antenas, fijaros qué mal funcionaba ya en eso de que apagar los paneles y todo eso, y sobre ello metimos los resultados y como siempre 5 años más tarde dijimos, pero ¿por qué no coincide? Bueno, la computadora, hablando con el que hizo las fotos, dice, no, yo ya me fijé que la computadora marcaba 42 segundos de tiempo diferente que el reloj de UT que había en... No pasa nada. Es decir, hay un error de tiempo que se puede corregir. Digamos, lo único que, digamos, eso no se puede consentir en una observación importante, pero, digamos, es parte del aprendizaje. Y si hacemos las órbitas, esta es la que da digamos, la unión de azimut y altura por la antena, y esto es lo que nos da a nosotros la astrometría. Y no solamente si aplicamos los 42 segundos, la cuarta noche hubo un problema, y es que esto es UT, nosotros empezamos a trabajar a las 8 de la noche, que es el día siguiente UT, con lo cual, digamos, el primer día de ellos se pierde y el último día nuestro, pues no hay con quién compararlo. Es decir, solo pudimos comparar tres días, pero quitándolo los 42 segundos, esto es lo que da la astrometría, con su eclipse en medio, y esto es lo que da la telemetría directamente. Entonces, pues como epílogo, diríamos que parece como la historia, vida y muerte de un proyecto, pero, digamos, es algo así, pero estamos al principio ya de una colaboración. Es decir, si mañana lanzara el satélite, nosotros desde el primer día podríamos aportar las ventajas que puede dar
digamos, el tener ahora un pequeño telescopio que te ayuda. Digamos, la vida útil de un satélite depende del combustible con que entra, o sea, con que lo suben, y digamos, cada vez que usa combustible estás acortando la vida. Entonces esto alarga la vida media de un satélite geoestacionario. O sea, tiene sus ventajas. Bueno, me he pasado. Por pasarte de tiempo te has ahorrado las preguntas. Pero las haces tú durante la comida, si hace falta. Posteriormente en la comida, pero si hay alguien con una pregunta Sí. así muy urgente, podemos tal vez permitir una. Si no, entonces vamos a nuestra próxima charla. Agradecemos a Carlos y a nuestra próxima charla. Ah, vale. Hoy se ve lentito. Bueno, damos ahora el micrófono a Claudio Salvo con su presentación. Buenas tardes a todos. Soy Claudio Salva, alumno de segundo año de doctorado en astrofísica, y ahora vamos a cambiar un poquito de tópico, nos vamos a ir al plano galáctico y les voy a contar un poco de lo que ha sido mi trabajo en el cálculo de movimientos propios precisamente para estrellas en regiones del plano galáctico usando datos de BBB. Como un contexto muy general y básico, nuestra galaxia, la Vía Láctea, es uno de los objetos de estudio más importantes porque es la única galaxia que podemos estudiar en pequeñas galaxias y resolviendo la mayor parte de sus estrellas. Es una galaxia de morfología espiral masiva y nosotros nos encontramos en el brazo de Orión a unos 8.2 kiloparsec desde el centro galáctico, y esta está formada por tres componentes estelares principales. La más externa de ellas es el halo estelar, el cual contiene y envuelve al resto de la galaxia y además es el lugar donde reside la mayor parte de los cúmulos globulares conocidos. También tenemos el disco estelar, el cual es una estructura plana rotatoria que está compuesto por el disco estelar grueso, dominado por poblaciones estelares viejas, y también el disco estelar delgado, el cual posee zonas de formación estelar y por tanto poblaciones más jóvenes. Finalmente, en la región más central de nuestra galaxia nos encontramos con el bulbo galáctico, el cual está dominado por poblaciones estelares viejas y se ha descubierto que no es una componente esferoidal, sino que tiene más o menos una forma como de un maní achatado, de un cacahuate achatado. Y bueno, a día de hoy, gran parte del conocimiento que tenemos de nuestra galaxia proviene del instrumento espacial Gaia, el cual nos ha brindado una astrometría y movimientos propios exquisitos y de muy alta precisión a lo largo de casi todo el cielo. Sin embargo, siendo un instrumento óptico, este tiene sus limitaciones. Y en efecto, cuando intentamos observar hacia el plano galáctico y hacia el bulbo galáctico en particular, en longitudes de onda visibles, nos encontramos que la luz proveniente de las estrellas de esta componente está totalmente oscurecida debido a la alta extinción interestelar por la presencia del gas y el polvo del disco de nuestra galaxia. Entonces, si intentamos observar el plano galáctico en longitudes de onda ópticas, nos encontramos más o menos con una situación así. Y, de hecho, en este plano galáctico tenemos bastantes regiones muy interesantes, como por ejemplo el centro galáctico, donde se encuentra el agujero negro supermasivo, el cual a su vez tiene una extinción interestelar mucho mayor al resto del plano. También esta extinción es variable y hay un crowding estelar muy alto. Por otro lado, también un poquito más lejos del centro galáctico, pero siguiendo en regiones del plano galáctico que coinciden también con la ubicación del bulbo, nos encontramos algunos campos
que solapan con regiones de formación estelar del disco, como las que están etiquetadas aquí en esta figura. Entonces, en todas estas regiones, la extinción interestelar es demasiado alta y es muy difícil poder estudiarlas. Sin embargo, cuando observamos al plano galáctico en el infrarrojo cercano, nos encontramos con una situación como esta, donde ya comenzamos a ver la luz proveniente de las estrellas detrás de estas franjas de gas y polvo del disco. Y de hecho, aquí incluso podemos comenzar a distinguir de cierta forma la forma que tiene el bulbo de nuestra galaxia. Sumado a esto, una herramienta que nos puede ayudar a estudiar las distintas componentes estelares en estas regiones precisamente de muy alta y variable extinción interestelar son los movimientos propios estelares, ya que con estos podemos determinar a qué componente de nuestra galaxia pertenece cada estrella. En palabras muy simples, cuando hablamos de movimiento propio nos referimos al movimiento intrínseco que tiene una estrella a lo largo del cielo como función del tiempo. El movimiento propio se compone de dos componentes que varían dependiendo del sistema de coordenadas que estemos adoptando. Y como ya les mencioné, son una herramienta bastante útil porque desde los movimientos propios podemos, por ejemplo, identificar cúmulos globulares, también podemos calcular órbitas estelares, ya que desde ellos podemos obtener una estimación de la velocidad tangencial. Y como les mencioné, también nos ayudan para separar cinemáticamente las distintas componentes de nuestra galaxia, como podemos ver en esta figura de distribución de movimientos propios, o como se le llama en inglés vector point diagram, donde podemos diferenciar fácilmente entre estrellas de bulbo, estrellas de disco e incluso miembros de un cúmulo globular. Cuando queremos estudiar el plano galáctico, como ya les mencioné, no podemos observarlo en el óptico, pero en este momento entra en juego uno de los surveys más importantes que ha observado el plano galáctico, que es el Vista Variables in the Vía Láctea, o BVB, el cual observó en múltiples épocas el plano galáctico utilizando el telescopio de 4 metros vista y la cámara VIRCAM, que observan filtros del infrarrojo cercano, y está compuesta de 16 detectores con un tamaño de píxel de 0.34 arcos segundos por píxel. Este estudio además posee una extensión llamada BBBX, la cual incluyó más épocas y más campos al estudio original, teniendo al final una diferencia temporal entre la primera observación y la última de aproximadamente 11 años, desde el 2010 hasta el 2021. Entonces, el campo que cubre finalmente este estudio corresponde a todos los campos marcados en esta figura y podemos ver que observa la mayor parte del bulbo galáctico e incluso una gran región del plano galáctico que contiene al disco galáctico. Utilizando datos de este estudio, un trabajo reciente de Órdenes Huanca en el 2024, que es miembro de nuestro equipo de investigación, realizaron un análisis cinemático para estrellas en una región que solapa justamente con una zona de formación estelar con NGC 6357, utilizando fotometría y movimientos propios medidos desde datos de BBB, siguiendo la metodología de un trabajo de Contreras Ramos 2017 que voy a discutir en un momentito. Y con respecto a la cinemática, uno de los resultados importantes que se encontró es que se observaron inconsistencias entre los movimientos propios medidos desde BBB y aquellos de acuerdo a Gaia, que en esta región solo observa estrellas de disco. Como podemos ver en esta figura de acá, podemos observar que los movimientos propios en negro medidos por BBB se encuentran claramente más elongados hacia valores más negativos de la componente paralela al plano galáctico del movimiento propio, o muele, la componente en el eje horizontal. Teniendo este resultado en cuenta, ahora en este estudio analizaron la distribución de la componente muele del movimiento propio y lo que se observa es que hay una bimodalidad en esta distribución. Y de hecho aquí tenemos marcado como la sobredensidad azul, esta gaussiana como más empinada, que básicamente
es consistente con el movimiento del disco galáctico, el cual tiene un movimiento propio muelle cercano a aproximadamente menos 2 miliarcosegundos por año. Pero también se observó esta otra componente que está etiquetada como la sobredensidad roja, corrida hacia movimientos propios más negativos. Entonces, lo que hicieron a continuación fue estudiar la distribución espacial de las estrellas pertenecientes a cada una de estas sobredensidades y además graficaron los vectores de movimiento propio, pero corregido por el movimiento promedio del disco galáctico. Entonces, lo que se encuentra es que para las estrellas de la sobredensidad azul podemos observar que los vectores de movimiento propio son totalmente aleatorios. Y esto es porque estas estrellas poseen un movimiento coherente y consistente con el movimiento del disco galáctico, mientras que las estrellas pertenecientes a la sobredensidad roja poseen un vector de movimiento propio altamente direccional y ordenado, siguiendo casi todos una dirección más o menos horizontal, la cual no es consistente con el movimiento esperado para las estrellas del disco. Entonces, una de las posibles hipótesis que sugirieron en este trabajo fue que las estrellas de esta sobredensidad roja tal vez estaban siguiendo probablemente los filamentos de formación estelar. Entonces, motivados por este resultado y en orden de intentar saber si es que esta sobredensidad que observamos no coherente con el disco es un resultado real o no, lo primero que debemos hacer es comprobar si las discrepancias observadas previamente con respecto a Gaia DR3 son un artefacto de nuestros movimientos propios o efectivamente sucede algo más. Entonces, para comenzar a hacer esto, lo que hicimos fue basarnos en la metodología de Contreras Ramos para medir movimientos propios, que básicamente tienen los siguientes pasos principales. Primero, comenzamos únicamente con un detector, ya que en este caso solo estamos haciendo la primera prueba. Comenzamos con un solo detector y tomamos solo los primeros 8 años de BBB. Utilizamos todas las exposiciones individuales en este detector en estos 8 años y utilizando un software llamado DAOFOT obtenemos catálogos fotométricos para cada una de estas exposiciones y posteriormente lo que hacemos es definir un catálogo maestro frente al cual vamos a calcular los movimientos propios que usaremos como referencia, que básicamente es el catálogo promedio entre los catálogos con imágenes con mejor sync, es decir, los catálogos mejor medidos. Entonces, después lo que hacemos es seleccionar una lista de estrellas de referencia de bulbo galáctico desde el diagrama color magnitud, como se puede ver en esta figura donde definimos esta caja roja, la cual contiene mayoritariamente estrellas del Red Clamp o de la Red Giant Branch, y por tanto los movimientos propios que vamos a medir van a ser relativos a estas estrellas. Entonces, el siguiente paso es, para cada estrella en cada una de las épocas distintas, vamos a buscar sus 50 estrellas de referencia más cercanas, que básicamente vendrían siendo estas 50 de aquí. Estas las definimos en un radio, en este caso utilizamos un radio de 300 píxeles, y bueno, estas 50 estrellas también en el diagrama color magnitud serían las que se ubican aquí. Entonces, esto lo hacemos para poder minimizar los efectos de las posibles distorsiones geométricas en cada una de las imágenes. Entonces, posteriormente, medimos el desplazamiento de la estrella en cada época con respecto a sus estrellas de referencia y calculamos el movimiento propio desde el gráfico de desplazamiento como función del tiempo, calculando la pendiente de cada uno de estos ajustes que corresponde al movimiento propio en cada componente. Como resultado final tenemos un catálogo de movimientos propios relativos, los cuales tenemos que calibrar al sistema de Gaia usando, por ejemplo, las estrellas más brillantes y mejor medidas en común entre ambos catálogos. Entonces, lo que decidimos hacer posteriormente es calcular los movimientos propios nuevamente, pero esta vez en una región que solapa con otra zona de formación estelar, que es Messier 8, para ver si es que observamos el mismo resultado visto antes en el trabajo de órdenes Huanca en otra región de formación estelar. Entonces, esto lo hacemos únicamente en un CCD y en esta figura de aquí podemos observar cómo cambia el reddening
a lo largo de todo este CCD. Entonces, posteriormente lo que hicimos fue dividir el CCD en subregiones y en cada una de estas subregiones comparamos nuestros movimientos propios con aquellos de Gaia. Como podemos ver, en general hay un buen acuerdo entre ambos movimientos propios, pero si nos centramos en las regiones donde el reddening es más variable, como por ejemplo estas regiones de aquí abajito, podemos observar que hay un claro offset entre nuestros movimientos propios y aquellos de Gaia. Entonces, ahora veamos la distribución de la diferencia con respecto a Gaia en cada una de las componentes del movimiento propio. En negro la componente paralela al plano galáctico muele y en rojo move. Podemos ver, como ya les mencioné, que en general hay un buen acuerdo, pero si nos centramos en estas regiones de acá abajo, podemos observar nuevamente cómo se observa este offset e incluso en muele se puede ver que en algunas distribuciones se ve como una especie de bimodalidad. Este resultado, estas discrepancias, se observan solamente en muele, pero no en move. Posteriormente lo que hicimos es ver cómo va variando el diagrama color-magnitud a lo largo de este CCD, y lo que observamos es que en estas regiones con reddening variable no podemos definir muy claramente las distintas características del CMD, como por ejemplo el red clamp o la red giant branch. Y de hecho, si nos centramos en estas cajas que definimos para las estrellas de referencia, podemos ver que en estas zonas con más reddening y más variable, el red clamp está obviamente más enrojecido, pero dentro de estas cajas de estrellas de referencia caen muchas estrellas que están en una región como intermedia entre la secuencia azul del diagrama color-magnitud y el red clamp. Y estas estrellas no podemos asumir que sean estrellas de bulbo. Entonces, posteriormente, lo que hacemos es analizar el procedimiento para una estrella individual ubicada en este lugar y en esta figura de acá podemos ver su selección de estrellas de referencia para calcular el movimiento propio y podemos ver que estas efectivamente están distribuidas en regiones que varían demasiado el reddening. Y si nos fijamos en el diagrama color-magnitud, podemos ver que aproximadamente el 50% de sus estrellas de referencia están ubicadas entre el red clamp y la secuencia azul fuera de la caja de estrellas de referencia. Entonces, estas estrellas de acá no podemos decir que sean estrellas de bulbo y podrían ser estrellas de disco altamente enrojecidas. Entonces, la solución más intuitiva y más sencilla es eliminarlas de la selección inicial de estrellas de referencia. Como la idea es utilizar este método en un campo muy extenso, no solamente en un CCD, buscamos una forma automática de poder hacerlo y lo que hicimos fue graficar la distribución en color en cada una de estas regiones de estrellas de referencia, en cada subregión también en las que dividimos cada detector, y lo que hicimos fue tomar el pic de la distribución en color que coincide con el red clamp, nos movemos un sigma hacia colores más azules y todas las estrellas más azules que un sigma son eliminadas de la selección de estrellas de referencia. Utilizando esto podemos ver que todas las estrellas en esta región intermedia entre red clamp y disco y secuencia azul, fueron completamente eliminadas. Calculamos nuevamente los movimientos propios y podemos ver que nuestra distribución de movimientos propios a la izquierda es bastante consistente con la distribución de acuerdo a los movimientos propios de Gaia, y si nos fijamos en la estrella individual que usamos como ejemplo, sin aplicar esta corrección por reddening, su movimiento propio antiguo se encontraba más o menos ubicado aquí, y sin embargo, después de aplicar esta corrección podemos ver que su movimiento propio es muy consistente con Gaia. Si nos fijamos nuevamente en el gráfico de diferencia en cada componente con respecto a Gaia, podemos ver que ahora hay claramente una mejor consistencia con respecto a aquellos movimientos propios de Gaia. Entonces, a modo de resumen y conclusiones finales, vimos que nuestros movimientos propios eran incorrectos debido a una mala selección del sistema de referencia local para cada estrella, y por lo tanto cuando utilizamos estas estrellas de referencia desde el diagrama color-magnitud debemos considerar los efectos del reddening diferencial, en particular en las regiones de extinción muy alta y variable como el plano galáctico. Corregimos el algoritmo de movimientos propios dividiendo cada CCD en subregiones y en cada una de ellas seleccionando estrellas de referencia de forma independiente.
Y lo importante es que los resultados son consistentes con Gaia y por tanto este método nos puede ayudar a obtener movimientos propios de alta precisión en regiones de muy alta y variable extinción donde Gaia no puede ver más que estrellas de disco. Para trabajos futuros lo que esperamos hacer es recalcular los movimientos propios en la misma zona de formación estelar del trabajo de órdenes Huanca y correr todo el algoritmo en el plano galáctico y en particular en el centro galáctico. Muchas gracias. Muy interesante charla. Una pregunta. Entonces, los movimientos propios que están liberados en el catálogo de Gaia, que está en la ESO, todos tienen ese efecto sistemático, o sea, no son unos movimientos propios muy seguros para hacer, por ejemplo, pertenencia de cualquier cosa, como los abiertos, como los globulares, en regiones de alta densidad, porque tienen este efecto, ¿cierto? En particular, sí. Bueno, los movimientos propios de Gaia son muy precisos, sobre todo... los de BBB. Disculpa. Sí. Igual, cabe destacar que hay un catálogo de movimientos propios de BBB que es VIRAC. Ese catálogo de movimientos propios es completamente distinto al que ocupamos nosotros. Nosotros usamos una metodología distinta. ¿Y ustedes cómo se comparan con VIRAC? ¿Tiene lo mismo? ¿Los mismos efectos sistemáticos? Sí, VIRAC también presentaba este mismo efecto, no tengo el gráfico acá, pero en el trabajo de órdenes Huanca se hace la comparación y también se observa este error sistemático. Pero sí, esto es un problema, pero solamente en aquellas regiones donde la extinción interestelar es muy alta, como aquí. En el resto, y no solo donde es muy alta, sino donde también el reddening diferencial es demasiado, donde es muy variable el reddening. Como podemos ver, por ejemplo, en este mapa, si nos fijamos en estas regiones, por ejemplo, acá que si bien no alcanza a ser tan variable como aquí, las inconsistencias no son tantas, pero sí. Excelente trabajo, me gustó. La parte del tratamiento de binarias, ¿piensan hacerlo en algún futuro de bebé? La verdad es que no lo hemos discutido por ahora. Por lo menos lo que tenemos pensado en nuestro equipo es enfocarnos netamente en seguir calculando los movimientos propios en estas regiones altamente extintas como las regiones que solapan con zonas de formación estelar. Y otro de los objetivos que tenemos por ahora es intentar estudiar el centro galáctico. Pero no hemos discutido nada por ahora acerca del tratamiento de binarias. Y otra pregunta, en la parte esta de selección final, allí están trabajando con magnitudes, es la anterior. La anterior, perdón. Ahí están trabajando con magnitudes aparentes. Sí. ¿No pudieran hacer algo similar con magnitudes corregidas por distancia, ya conociendo que haya... Sí. También se podría hacer, de hecho, en otro trabajo un poco relacionado con he estado trabajando con el mismo procedimiento, pero no utilizando magnitudes aparentes como aquí, y también funciona perfectamente. Preguntas adicionales. Durante el almuerzo agradecemos nuevamente. Muchas gracias.